Yo digo que agredida no. Yo te digo que no se ha agredido a nadie porque había mucha gente y la policía que lo estaban contemplando y hay cámaras que se verá que nadie se agredió. Agresiones no había, eso te lo garantizo. Ahora que había un empujón, que yo también lo he visto por la televisión. Y bueno, lo que yo hemos hecho es una cosa absolutamente simbólica, es decir, todos los días los supermercados tiran 5 veces más comida de la que nosotros cogimos. Y nosotros lo que hemos dicho es que esto se podía evitar fácilmente. Un decreto mañana que diga que toda la comida antes de que caduque, que tiene un plazo de caducidad, pues se le entregue a las familias que están en paro y que no cobran subsidio de desempleo, por ejemplo. Y ahora lo firmo delante de todos vosotros y delante de todos los partidos políticos, que se ponga en estos momentos de crisis que más de 1.300 euros no va a cobrar nadie, ni del presidente de gobierno hasta el último diputado, hasta el último alcalde. Lo que no puede haber alcaldes que ganen 7, 8, 9, 10, 15 veces más que la gente que representa. Yo creo que por lo menos tendría que haber una mínima coherencia entre lo que gana un político y la gente que representa. Nuestro sindicato, desde luego, no es el sindicato andaluz de trabajadores al que yo pertenezco, no recibe ni un solo euro, pero yo sí sé que reciben los sindicatos, la patronal, reciben dinero, y yo lo he preguntado como diputado en el Parlamento de Andalucía, y desde luego estoy en contra de que el dinero se dé así graciosamente, de una manera con poco control, poco clara, y que tuviera que haber una ley, que todo el mundo supiera qué es lo que pasa, y qué es lo que recibe y qué es lo que no recibe. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un día más al Gato al Agua, hasta las 12 en punto, tiempo de debate, de análisis de la actualidad. Son las declaraciones que ayer nos dejaba Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, aquí a este programa, en exclusiva en relación con el asalto a los supermercados de Arcos de la Frontera y de Écija en Sevilla. Hemos querido recoger estos 4 o 5 totales, estos 4 o 5 encuentros con sus respuestas, porque hoy tenemos también otra sorpresa para todos los espectadores del Gato que quieren conocer más en profundidad qué es lo que ha pasado hasta este momento, por qué se han asaltado esos supermercados, por qué siguen manteniendo, en este caso, que no se trata ni mucho menos de algo ilícito, sino simplemente de un acto simbólico. Vamos a hacer una ligerísima pausa para la publicidad, luego les presentaré a la mesa y charlaremos con el portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Tenemos que hablar con Diego Cañamero, lo vamos a hacer aquí en el Gato, para preguntarle primero dónde están en este momento aquellos que participaban en el asalto al supermercado, que fueron detenidos, que en este momento están en libertad, imputados con cargos, y la detención de otro compañero también del sindicato que se ha producido a lo largo de la tarde-noche de hoy. No se lo pierdan, en un instante charlamos con Diego Cañamero, a la vuelta de publicidad. Las 16 minutos de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Lo prometido es deuda. Lo primero, presentar a quienes nos van a acompañar hasta las 12 en punto de la noche aquí en El Gato. Javier Castro Villacañas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Ignacio. Creo que hoy has tenido una intervención en un diario en relación con algunos asuntos que tocamos aquí también en El Gato, ¿no? Sí, bueno, fue un artículo que publiqué ayer en el diario El Mundo, sí, y que está relacionado con el escándalo de Interligare, ¿no? Que es un caso de corrupción que yo creo que va cada día... Caso que destapó el diario La Gaceta hace unos 18 meses aproximadamente. Exactamente, sí. Y entonces, pues, hacía una reflexión sobre la naturaleza y actuación de los servicios de inteligencia en nuestro régimen político y bueno, yo creo que el escándalo es de tal magnitud que vamos a tener tiempo de hablar esta noche aquí sobre estas cuestiones. Seguro, ya saben todos los espectadores del Gato que llevamos 3 o 4 días con La Gaceta dejándoles este gran culebrón que es Interligare. Algunos, de modo irónico, cuando no gracioso, decían que ha sido raro hasta el nombrecito que han escogido para esa empresa llena de corruptelas que ha derivado presuntamente en el espionaje al Partido Popular. Lorenzo Abadía, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos este rato. Gracias a vosotros. También está con nosotros Jordi Cañas. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Bien? Un placer estar ¿Barcelona aquí. ¿Barcelona cómo está? Pues muy calurosa, como Madrid. También estamos cerca de los 40 grados. Bueno, esto es uno de los anuncios que hay que hacer a todos en este momento, no porque lo normal no sea que haga calor en verano, sino porque estamos en alerta roja, especialmente en el centro de la península y en algunas otras comunidades autónomas en las que podrían llegar mañana al sol a los 48 o 49 grados. Al sol, insisto, es decir, se sobrepasarán los 40 grados, así que mucha atención también. Ricardo Ruiz de la Serna, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Ignacio. Gracias por acompañarnos esta noche. Es un placer siempre. Y Begoña Villacís, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Placer tenerte aquí, después de haber compartido tantas horas de micrófono con tu padre, con el profesor de Economía del CEU San Pablo, a quien saludo desde aquí. Pepe Villacís, a quien le mandamos un saludo muy cariñoso. Bueno, esta es
nuestra mesa de hoy, es la presentación de nuestros contertulios. Ahora lo que queremos es invitarles a ustedes, al sexto contertulio, a participar con nosotros. Carlota Trías de Bes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Ignacio. Buenas noches a todos ustedes. Pues como cada noche, ya lo saben, ustedes pueden participar con nosotros enviándonos sus mensajes a través de sus comentarios, de sus opiniones y también a través de nuestra pregunta del gatómetro. Una pregunta que hoy está relacionada con las subvenciones. ¿Creen ustedes que el gobierno debería retirar las subvenciones a sindicatos y partidos políticos? Si ustedes creen que sí, entonces pueden hacérnoslo saber llamando al 905-810-317. Y si por el contrario creen que no, entonces pueden llamarnos al 905-810-318. Les recordamos que el coste de la llamada es de 1,42 € masiva desde red fija y 1,95 desde red móvil. También les recordamos que pueden enviarnos esos mensajes de los que hablábamos al principio al 25588. Gracias, Carlota Trías de Bes. Ya saben ustedes, se lo anunciaba al comienzo del gato de esta noche. Al otro lado de la línea telefónica nos acompaña el portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Algunos de los miembros de ese sindicato son los que han participado en lo que hemos denominado asalto al supermercado, rebatido absolutamente por el alcalde de Marinaleda ayer aquí también en el gato. Vamos a ponerles en antecedentes y charlamos con Diego Cañamero. Después de la entrevista de anoche en el Gato al Agua al alcalde de Marinaleda, Sánchez Gordillo, implicado en los asaltos a los supermercados el pasado martes, este programa ha conseguido saber cantidades que la Junta de Andalucía destina al Sindicato Andaluz de Trabajadores. Un sindicato del que él es dirigente y que, según palabras del alcalde, no recibe ni un solo euro de la Junta. Pues nada más lejos de la realidad. El SAT recibe la escalofriante cifra de $500.000 de euros, pero esos dineros públicos no les llegan directamente a este sindicato. Quien lo recibe es el SOC, Sindicato de Obreros del Campo, del que Juan Manuel Sánchez Gordillo, curiosamente, también es el dirigente. ¿Por qué tantas mentiras? ¿Por qué ese victimismo al asegurar que el gobierno los maltrata? Señor Gordillo, con el $500.000 de euros que se lleva su sindicato, muchos carros de la compra se llenarían. Señor Cañamero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por atendernos estos minutos. Desde luego tenemos por delante unos minutos. Sé que tiene un poco de prisa y lo primero es invitarle, cuando usted lo desee, durante todo este mes de agosto, aquí al Gato al Agua para poder debatir más en profundidad todos estos asuntos. Lo primero es, ayer concretamente el alcalde de Marinaleda decía públicamente que el Sindicato Andaluz de Trabajadores y por ende, en este caso, el Sindicato de Obreros del Campo no percibía ninguna cantidad a modo de subvención de la Junta de Andalucía. Hemos tenido acceso aquí en el Gato al Agua a una información en la que se asegura que hasta este momento, 6 meses, los que llevamos consumidos de este año 2012, han recibido ustedes aproximadamente unos 500.000 euros. La cosa no iría a más porque entraría naturalmente dentro de lo que perciben los sindicatos, siempre y cuando el planteamiento no fuera: y esos 500.000 euros, ¿por qué no los han utilizado ustedes en vez de entrar en los supermercados para trasladarlos a modo de alimentos o de ayudas a aquellas personas que lo necesitaban? No, lo primero que tengo que decir es que a mí me gustaría, si fuera posible, para hablar de estos temas que son serios y que son profundos, me parece que no es justo de que se tomen las cosas de manera artificial y de manera ridícula. Y estos planteamientos es participar con vosotros en igualdad de condiciones en este programa, donde yo pueda facilitar todos los datos que ustedes quieran, incluso hablar del asalto a los supermercados, de las sequías, de nuestra lucha, de lo que hacemos. Me parece que es justo que yo tenga la misma posibilidad que vosotros de hablar cara a cara, porque a las cosas hay que poner el rostro humano, y no desde un teléfono, que después se quedáis las tertulianos hablando y podéis decir lo que os dé la gana, y yo no tengo posibilidades de defender realmente lo que estáis diciendo. Entonces yo prefiero y os invito a que me invitéis a un programa vuestro y yo con toda la franqueza del mundo estaré dispuesto a participar. Bueno, le decía, señor Cañamero, justo antes de darle paso a esta entrevista efectivamente telefónica, porque está usted a unos cuantos kilómetros de Madrid, donde realizamos en directo al Gato al Agua, que puede venir a este programa cuando lo desee, sentarse con nosotros y debatir en relación con los asuntos que en este momento están sobre la mesa. El asunto que está sobre la mesa es que algunos sindicalistas, en este caso del sindicato al que usted representa hoy aquí en el Gato al Agua, entraron en unos
supermercado, se llevaron 13 carros de comida, han sido imputados por un delito en este caso, y ayer lo que, insisto en ello, ayer lo que decía el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, amigo personal suyo, estoy absolutamente seguro, a quien también hemos invitado a venir al Gato al Agua cuando lo crea conveniente, decía que el sindicato, en este caso el SOC, no recibía ni un solo euro de subvención de la Junta de Andalucía. Lo que sí quisiera es que me comentara usted, me dijera sí o no, si hasta este momento han recibido 500.000 euros. Como en un juicio, ¿no? Del juez que me dice, si contesta usted sí o no, esto tiene una explicación. Mira, dígamelo. Yo lo que le digo, y las cosas estas tienen que ser serias, porque estamos hablando de vosotros de gente con una cultura alta y sabéis de lo que estamos hablando. Entonces, es muy importante, por favor, os pido, que este tema, del tema que estemos hablando, de lo que queráis, yo puedo ir con vosotros a esta tertulia cuando queráis, el día que queráis, me invitáis, yo voy, y con todos los datos sobre la mesa, con toda la documentación sobre la mesa, yo le puedo explicar los dineros, que si viene el sindicato dinero, si no recibe dinero, entramos en el supermercado y por qué no entramos, y ya está. Yo simplemente entiendo que por teléfono, los teléfonos son muy fríos y a las cosas hay que ponerle el rostro humano, y yo quiero que mi cara aparezca realmente con lo que estoy diciendo allí, en vuestro plató. Bueno, no sé si tiene usted un televisor cerca, desde luego es verdad que no podemos tenerle sentado en nuestra mesa, pero sí estamos viendo a través de una fotografía que tenemos rotulada en el margen inferior de su televisor, de los monitores de toda España, y lo único que pretendemos en este caso es establecer el nexo de unión que nos permita invitarle al Gato al Agua, que insisto, puede usted venir cuando quiera. Lo que sí necesitaríamos saber es que ese nexo de unión va a existir. Es decir, ¿es verdad que este instante, hasta este momento, han recibido ustedes 500.000 euros de subvención? Perdona, no me repite usted más eso porque ¿No me va a contestar? Le puedo explicar que sí, yo, pero me va don Diego, ¿me va a contestar o no me va a contestar? Yo no manejo esos datos. Sí. Manejar esos datos para explicarle si realmente el dinero que el sindicato ha recibido a través de cursos de formación, si no ha recibido cursos, si cuando hacemos un trabajo en la Fresa en Huelva recibimos algunas cantidades. Tengo que tener esos datos para poderlo explicar, porque no me gusta decir y hablar sin datos por ahí. Entonces yo le digo que me invite usted cuando quiera, yo voy. Pero, don Diego, que le estoy diciendo que puede usted venir al Gato cuando le apetezca, cuando quiera. La semana que viene, si quiere, cuando terminemos esta entrevista fría, según usted, por teléfono, nosotros le invitamos y concretamos un día. Pero simplemente hoy lo que quiero es ir adelantando algunos de los asuntos de los que vamos a hablar cuando usted esté aquí. La primera de ellas es, ayer Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, decía en directo en este programa exclusiva que la Junta de Andalucía no subvenciona con ni un solo euro al sindicato del que usted es portavoz. La información que Intereconomía Televisión y el Gato al Agua tiene es que ustedes hasta este momento han recibido 500.000 euros. En segundo lugar, si usted no quiere contestarme a esto, le hago otra pregunta. Ahora que en este instante ya están imputados algunos miembros de su sindicato, ¿no coincidirá con el comentario, con la afirmación del señor Sánchez Gordillo, que era un acto simbólico? Tendrá que coincidir con nosotros que se ha convertido en un delito por el que están imputados. ¿Usted quiere de verdad que el programa sea una cosa totalmente parcial y que todos no, en absoluto, por eso le llamamos. Pues ya está, pues ya usted me invita la semana que viene y yo encantado estoy en su programa. Encantado. Pues le agradezco mucho que nos haya atendido estos 5 minutos, aunque simplemente sea para pedirme públicamente que le invite al Gato al Agua. Ya lo hemos hecho telefónicamente antes de entrar en antena y se lo reitero pública y en directo. Pues nada, puede usted venir al Gato al Agua cuando quiere. ¿Cuándo quiere usted venir don Diego, ¿cuándo quiere usted venir al Gato al Agua? Cuando usted quiera. No, el martes de la semana que viene, ¿le parece bien para que tenga usted tiempo de reaccionar? El martes, si me facilitan los medios, yo encantado de la vida, ¿eh? Bueno, pues entonces el martes en principio contamos con usted aquí en directo en el Gato al Agua para intentar trasladar a los espectadores, a los españoles en general, exactamente qué es lo que ha pasado, por qué han entrado ustedes en el supermercado, si verdaderamente han recibido esos 500.000 euros. Y luego alguna otra cuestión en relación, señor Cañamero, con la posible querella que va a presentar el Partido Popular
Popular contra su página web. Una página web que presenta, en fin, un logotipo verdaderamente curioso que están viendo los espectadores en este momento en directo. Son las siglas del Partido Popular, es su página web, la página del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Son las siglas del Partido Popular con una esvástica tapando las siglas del PP. Esto, que ya ha sido visto en la sede del Partido Popular, en la calle de Génova, están ya tramitando esa querella contra el sindicato del que usted es portavoz. Estas son algunas de las cuestiones que yo quería valorar con usted hoy aquí en directo. No solo esto, sino cuáles han sido las razones fundamentales por las cuales ustedes han optado por entrar en supermercados en Arcos de la Frontera y en Écija y no haber actuado de otra manera. Yo le agradezco, sinceramente, le agradezco que me haya llamado, le agradezco que me invite a su programa y yo con todo los gustos del mundo voy ahí a su programa y voy a aclarar todo lo que me preguntéis y todo lo que queráis. Y podemos discutir, analizar, valorar todo, sin ningún problema. El martes que viene usted me tendrá allí siempre y cuando me pueda facilitar los medios. ¿De acuerdo? Bueno, ya sabe usted que el martes de la semana que viene está formalmente invitado aquí a la tertulia del Gato al Agua, con los contertulios que habitualmente gracias por su invitación. Le agradezco. Yo le agradezco que quiera venir y le agradezco que dé la cara. Lo que no entiendo muy bien es por qué no me responde a estas 2 o 3 preguntas, independientemente de que usted venga el martes a la tertulia, si no pasa absolutamente nada. Prefiero responderle el martes, no tendré tampoco tanta prisa, ¿no? En esta fecha. No, hombre, no es una cuestión de prisa. Este tipo de situaciones, cuanto antes se aclaren, yo creo que mucho mejor. Primero para ustedes, porque dar explicaciones en este medio de comunicación, y a estas horas de la noche, que usted sabe es uno de los programas más vistos de la noche de la televisión en España, apoyaría de alguna manera las tesis que vienen ustedes defendiendo o no, y sobre todo lo que generaría en la opinión pública es criterio, que eso es lo que queremos extraer al final de este programa de análisis y de debate que usted evidentemente veo que conoce muy bien. Señor Cañamero, que le agradezco mucho que nos haya acompañado estos minutos, insisto, el martes de la semana que viene le esperamos aquí en el Gato al Agua y espero que entonces pueda contestarnos a estas cuestiones que le estaba trasladando. Sin ningún problema. Gracias, señor Cañamero, portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Pretendíamos, naturalmente, encontrar algunas respuestas en el portavoz nacional de este sindicato en relación con los 2 o 3 asuntos que nos han llamado la atención poderosamente. Ya saben ustedes que ayer, por cierto, quiero darles las gracias por los datos de audiencia que nos han proporcionado ayer. Espectaculares. Se lo agradezco personalmente y en nombre de todo el equipo del Gato al Agua, teniendo en cuenta que además estamos en el mes de agosto. Y lo que queríamos es aclarar algunas cuestiones de Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, que, como ustedes han escuchado al principio de este Gato de esta noche, nos dejó un poco pendientes de una investigación posterior en relación con sus respuestas. A la respuesta del alcalde de Marinaleda de este sindicato no ha recibido ni un solo euro de la Junta de Andalucía. Hemos estado investigando desde la redacción del Gato al Agua y nos hemos encontrado con que hasta este mismo momento, es decir, los 6 primeros meses, concretamente del año en el que estamos, 2012, este sindicato ha recibido 500.000 euros, de lo que se deduce que probablemente hasta el final de este año recibirán otros 500.000, si no más. ¿Esto qué quiere decir? Que si la utilización de esos 500.000 euros hubiera servido para ayudar a esas familias necesitadas, si hubiera evitado entrar en los supermercados que han sido asaltados por estos sindicalistas, pues probablemente. ¿Qué hacen si no los sindicatos, en este caso concreto, este sindicato, el SAT y el SOC, el sindicato obrero del campo, que es quien directamente recibe esas ayudas? Bueno, ¿en qué ocupan ese dinero? ¿A qué lo dedican? Si verdaderamente hay muchas familias necesitadas allí en Marinaleda, en esa zona de Andalucía, y entran en los supermercados para robar comida y llevársela a ellos, ¿por qué no les dan directamente el dinero? ¿O por qué con ese dinero no promueven actividades que les animen a la generación de puestos de trabajo o de empresas que les permitan crecer personal y profesionalmente? Bueno, son todas esas preguntas las que queríamos trasladarles a los miembros de los sindicatos, tanto del SAT como del Sindicato Obrero del Campo. Bueno, esta es la cuestión. Ya ven ustedes que no ha sido posible, así que vamos a ver qué tienen que decir nuestros contertulios en este sentido, recordando que la semana próxima
el martes nos parece un día estupendo, el lunes, el miércoles, el jueves, cuando él quiera, le recibiremos encantados y esperemos que entonces sea capaz de respondernos a estas preguntas. Javier Castro Villacañas. Pues yo el martes no me pierdo este programa, Juan Ignacio. Lo que pasa es que yo, viendo que lo que hay detrás de esta acción del SOC, del SAT, porque ya no sabemos realmente con qué sindicato nos estamos encontrando, ¿no? Es que es el mismo. Es el mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es decir, el Sindicato Andaluz de Trabajadores tiene una división que es el Sindicato Obrero del Campo, al que pertenece Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda. Es decir, el alcalde de Marinaleda no viene directamente del SAT, sino del SOC, pero es exactamente lo mismo. Bueno, pues entonces nos encontramos ante una acción propagandista de estos sindicalistas, entre comillas, son políticos profesionales que además que llevan muchos años trabajando en esta misma dirección, porque todos nos acordamos de José Manuel Sánchez Gordillo organizando todo tipo de acciones en la misma línea de propaganda, de acción y propaganda, la marcha de obreros del campo a Madrid, hace ya muchísimos años, también durante el verano. El verano es una época donde hay pocas noticias y quien realmente se mueva, y si hay una organización política o sindical que quiere salir en los periódicos, lo consigue. Por eso te digo, pocas noticias en verano no lo dirás por este. Por eso, bueno, pues, siempre se dice lo de las serpientes de verano. Es verdad, ¿no? es verdad. Pero bueno, lo que estamos, yo el martes no me pierdo el gato al agua, pero también no sé si les estamos dando demasiada repercusión a lo que no deja de ser un delito que lo que tiene que hacer la policía y los jueces es actuar como han hecho y que estas personas respondan de sus acciones, porque claro, asaltar un supermercado pues es un robo. Tenemos hoy varios abogados aquí con nosotros. Claro, tienes toda la razón, pero es que ayer el alcalde de Marinaleda decía que esto no era ni un atraco, ni un asalto, ni un robo, ni un hurto, que era un acto simbólico y que pensaba repetirlo. Entonces yo creo que es conveniente que la opinión pública sepa si un diputado de Izquierda Unida va a comandar a algunos sindicalistas para que sigan entrando en los supermercados. Eso creo que afecta a la población, en este caso andaluza, que es donde se mueven, y deben estar al tanto. Hoy Diego Cañamero ha dicho claramente que se trataba de un asalto. Él lo ha dicho. Sí, lo ha dicho, sí. ¿no? Con lo cual, yo creo que no hay duda ninguna de que es un robo con violencia. Hubo violencia a las personas, violencia en las cosas, y se llevaron, pues bueno, no sé si eran 6 carritos del supermercado, ¿no? 13. Bueno, pues ahí... Una expropiación alimentaria. Es un acto despótico, es un acto de despotismo, de imponer la ley por encima de lo que es la ley de verdad, la ley que hemos consensuado a todos los españoles. Es decir, no, es mi ley. Yo creo que cuando se realizan actos propagandísticos, lo que interesa es propagar un mensaje. Y acá acabamos de ver que lo menos importante es el mensaje, porque no ha querido transmitir ningún mensaje. En lo que sí que hemos entrado es en el famoso tema político de la flexibilidad semántica. Ahora empiezan a decir, no, es que tú me preguntaste subvención, pero no hablaste del curso de Forcem, que ya deja entrever por dónde va el tema, que va por los cursos de formación y tal. Entonces ya empezamos con eso. Y eso lo único que hace es que cunda una sensación de engaño aquí en nuestro país y exportemos además una sensación de inseguridad jurídica, de vandalismo, de primitivo, de un pueblo primitivo y una república bananera, que es en lo que se está convirtiendo España. Mira, donde la ley no se impone, la democracia muere. Exacto. Es decir, un país donde la justicia no se cumple, donde las leyes no se cumplen, tiene los días contados su democracia. Es decir, claro que es un símbolo de lo que no hay que hacer. Entre otras cosas porque estamos hablando, en este caso, de un grupo de 20, 30 personas, en vez de estar hablando de los miles que están día a día ayudando a que muchos conciudadanos españoles coman. Porque en España hay 11 millones de personas en el umbral de la pobreza. En España, 1 de cada 3 familias tiene dificultades a llegar al final de mes. Y hay miles de personas que de forma voluntaria y altruista, en silencio, sin hacer algaradas, sin asaltar nada, sin robar nada, hacen un trabajo formidable desde los bancos de alimentos, Cáritas, los comedores sociales, las personas que desde instituciones religiosas dan de comer a sus conciudadanos, que ahora ven con sorpresa como el foco de los medios de comunicación se centra en aquellos que hacen aquello que no hace la mayoría de la gente que tiene recursos limitados o que es pobre, que es robar. La mayoría de la gente que tiene pocos recursos, que es pobre, es honrada y no roba. Por eso todos tenemos grabados en nuestra retina ciudadanos que rebuscan en los contenedores. Y a lo mejor lo que tenía que hacer este sindicato, como hacen algunos ayuntamientos o como hacen muchos bancos de alimentos, es ponerse de acuerdo con estos supermercados para que los alimentos excedentarios o caducados... Entonces el foco de la noticia es la propaganda
y el ánimo propagandístico de unos señores que están acostumbrados a que sus acciones se revisten de una especie de neutralidad o de bonomía, y en el fondo lo que hacen es propaganda política, política de un movimiento como este, que ha recibido los apoyos de Bildu, de Batasuna, de Amaiur, del sindicato Lab, y mientras miles y miles de españoles que trabajan cada día en anonimato. Seguimos hablando de minorías, es decir, es un error de contenido de marketing político el acudir a este tipo de cosas. Pero mira, un robo es un robo. No es una expropiación alimentaria. Si este señor va por la calle y viene un señor y le roba la cartera y dice, te voy a expropiar tu cartera, o se va al Ayuntamiento de Marinaleda, entra un señor que no tenga nada, que tenga que alimentar a sus hijos y roba, o se lleva cosas de allá, ¿qué harán? ¿Lo dejarán? Este señor, si le entra en su casa, dirá que es una expropiación también alimentaria, una expropiación económica, o lo denunciará la Guardia Civil. Habéis reparado en la imagen de la trabajadora. Sí, claro. Y la sensación de impotencia, de ayer violación charlábamos de sus con el derechos, alcalde de miedo. Marinaleda y yo hacía mucho hincapié en que si se iba a repetir esto que él ha llamado acto simbólico, que tuviera muchísima precaución de no incitar a los sindicalistas del SAT y del SOC que entraron en esos supermercados, de no pegar a los trabajadores. Ignacio, oiga, pero ¿no está usted defendiendo además por encima de cualquier otra cosa a los trabajadores españoles? Pero si es que la han empujado y la han agredido y la han insultado, hombre. Lo primero que hay que hacer es llamar a las cosas por su nombre. Esto es un delito, punto. Podemos discutir si se trata de un robo con coacciones, si además ha podido haber o no unas lesiones, una falta de lesiones o incluso un delito de lesiones. Eso no lo sé. Pero hay que llamar a las cosas por su nombre. No existen expropiaciones alimentarias, no. Esto es retórica de cierto sector de la extrema izquierda que se ha apropiado de una forma de comunicación que tiende a la manipulación en lugar de a describir la realidad. En segundo lugar, lo que tiene que hacer es pedirle perdón a las víctimas, que son los trabajadores de Mercadona, que son los ciudadanos que con sus impuestos están costeando todas las actividades que aquí se han descrito algunas de ellas, ¿no? La cuestión de los cursos de formación, la fresa, bueno, confiemos en que lo aclare el martes. Y después hay que pedirle, y hay que felicitar a los responsables policiales que han decidido imponer la ley. Porque aquí yo quiero retomar una cosa que decía Jordi, sobre la que quiero volver un momento. En España, la mayoría de la gente cumple la ley. La mayoría de los españoles somos honrados, no somos como esta gente. Y los más humildes más. Por supuesto. Y la mayoría de los sindicalistas condenan esto que se ha hecho. Y la mayoría de los trabajadores condenan esto que se ha hecho. Y aquí hay un mandarinato sindical que durante décadas ha vivido de los distintos apoyos y de los distintos entendimientos tácitos o expresos con el poder, sobre todo en la Junta de Andalucía, pero se ha dado en más sitios, no solo en Andalucía. Pues en este caso, las declaraciones de Gaspar Llamazares, clarísimo, que es un líder muy consolidado de la izquierda española, apoyando este tipo de cosas, o por lo menos poniéndose de perfil ante determinadas situaciones. Pero fíjate la paradoja, Juan Ignacio. Aquí tenemos a un mandarinato sindical que ha azuzado a una parte de sus bases contra los propios trabajadores que se están ganando honradamente la vida. Es que es una situación absurda. Pero si eso es lo que ocurre realmente con casi todas las cúpulas de los partidos, de los sindicatos y de la patronal. Es decir, por un lado estaría, que yo como no puedo estar a favor de lo que decís, intentar subvertir la legalidad a través de acciones que ellos llaman simbólicas o que muchísimas veces también se llama a través de la legitimidad. Eso tiene sentido en según qué momentos, en según qué dictaduras, etcétera, etcétera, pero no en un Estado de Derecho como el que tenemos en España. Es decir, no tiene ningún sentido. La legalidad hay que cumplirla. Y si no te puedes armar de legalidad y quieres cargar sobre tus hombros la legitimidad necesaria para según qué cuestiones, bueno, pues todo el mundo sabemos lo que hay que hacer, pero siempre cumpliendo con la ley, en primer lugar. Pero es que encima estas personas o esta gente habitualmente no representan a nadie o a casi nadie. Ya hemos descubierto que el sindicato está cobrando subvenciones, $500.000 de euros, da la impresión, vamos a dejarlo en presunto, pero da la impresión, ¿verdad?, que es así, que a final de año habrá sido $1.000.000 de euros. Bueno, no ha sido de forma directa, que es el INEM, pero si el INEM es la vía de financiación de los sindicatos y de la patronal desde hace la intemerata de años. Los cursos del INEM. Claro, los cursos del INEM, perdón, exactamente. Vía subvenciones indirectas. Y partidos políticos también. Claro, están todos los partidos políticos. Esa es la razón por la cual hoy estamos haciendo precisamente la pregunta a todos los espectadores. El problema fundamental es que, primero, no hay legalidad. Segundo,
buscan la legitimidad sin querer cumplir con la legalidad, lo cual ya es un craso error, a mi entender. Y tercero, es que encima no tienen legitimidad, porque no representan prácticamente a nadie, ni este sindicato ni el resto de los sindicatos. Sí, pero estamos en un país donde la ley no se cumple. Vamos a ver, yo quiero y no quiero comparar ni hacer asociaciones extrañas. Y a mí me parece muy bien cómo actúa el Ministerio del Interior, y me parecerá muy bien cómo actúe la justicia en este caso en concreto, ¿vale? Está claro, es un robo, el Ministerio del Interior, es un robo, probablemente un robo con violencia. No, la policía, lo que perfecto. No sé, lo que tampoco entiendo muy bien es por qué el ministro del Interior, el señor Fernández Díaz, tiene que salir ayer a decir, oiga, pues que se les detengan, que les busquen. Sí, bueno, porque el señor Fernández Díaz pues ahí ha hecho... Pero si es la policía quien tiene que... evidentemente no lo tiene. Han robado, se han llevado 13 carros de comida. Sí, pero hablamos de cumplir la ley. En España se cumple la ley. Perdona, en España hay comunidades autónomas cuyos presidentes dicen que no cumplen las sentencias judiciales. Y lo dicen, oye, y no pasa nada, y se quedan taranchos. Hombre, y después resulta que unos señores en el supermercado se llevan 14 carritos, y está muy bien, y la policía los detiene. Aquí en España ha habido 1 millón de españoles que les han robado sus ahorros. 1 millón, ¿eh? 1 millón. Yo no he visto todavía detener a nadie. Yo en Estados Unidos, cuando el señor Madoff hizo la estafa piramidal, yo lo vi lo vimos todos enmanillados. Esta premura que ha habido para detener a estos sindicalistas se tenía que haber utilizado también para detener a banqueros, a políticos. Claro, pero una cosa aquellos que han estafado a sus conciudadanos, o como mínimo, que haya, y los ciudadanos vean que la ley se cumple igual para todos. Y a mí me parece muy bien lo que ha hecho la policía, ¿eh? No quiero hacer un paralelo y decir, no, a estos pobrecitos no hay que... No, perdona, esos señores han hecho algo que, repito, aquellas personas que tienen que alimentarse rebuscando en los contenedores no hace, que es robar, ¿vale? Pero también me gustaría que la justicia y la policía fuera exactamente igual de eficaz, cuando otros ladrones de cuellos bien planchados hacen lo mismo. Y a estos nunca hay una contundencia, una rapidez a la hora de ejecutar también y de cumplir la ley. Porque hay una causa que es evidente, que en este país no hay separación de poderes, y por lo tanto es imposible que los altos tribunales juzguen, vamos a decir, y condenen en un porcentaje altísimo de los casos precisamente a quienes les han puesto en los puestos de los altos tribunales. Es matemáticamente, científicamente casi imposible, como se puede comprender. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que decir en ese sentido es, en este país esto es normal, porque aquí no hay separación de poderes en origen. Sí, pero entonces piensa que eso alimenta ese tipo de discurso. Es decir, cuando, y ahí lo dirán, a nosotros sí que nos habéis detenido y a los otros no. Y lo dirán, y alimentará un discurso que es nocivo. Eso es un símbolo, es un mal símbolo de lo que no se debe de hacer. Que sí, claro que pero sí. Ese símbolo se puede cargar de legitimidad, porque en paralelo no hay una respuesta idéntica o similar a aquellos que también roban a sus conciudadanos y se van de rositas. De hecho, se están haciendo tantas sangrías en pos de bajar la prima de riesgo y lanzar un mensaje a los mercados y no hacen lo primero que tienen que hacer, y es que esa gente fuese a la cárcel, porque así sí que ganarían credibilidad a España. Cuando nosotros podemos ver a gente de otros países yendo a la cárcel, como Madoff, por ejemplo, y en nuestros países eso no ocurre. Sí, eso es precisamente. O los políticos en Italia. Siempre hacer la costa de los trabajadores. Lo que pasa es que yo quiero volver un momento sobre una cuestión que antes planteabais, que es por qué tiene el ministro que decir esto. Hombre, hay un margen de actuación que depende de la delegación del gobierno, que depende de las fuerzas policiales directamente, y luego hay un margen en el que digamos que el ministro ha visto una posibilidad también pues de tener cierta presencia política, mostrando que se iba a imponer el peso de la ley. Lo que pasa es que yo sí quiero tener también presente que yo creo que en eso está cambiando nuestra sociedad. O sea, yo sí noto que hay un cambio entre nuestros conciudadanos, entre la gente, que sí va exigiendo un endurecimiento de las penas para la delincuencia de cuello blanco, sí va exigiendo procedimientos que sean más rápidos, manteniendo las garantías para evitar que nos encontremos con asuntos de cierta complejidad financiera que se tramitan durante años. O sea, yo creo que ahí hay motivos para la indignación, pero creo que también hay motivos para la esperanza. O sea, creo que ahí estamos cambiando y que la sociedad que va a salir de nuestra crisis, de esta crisis, en este sentido va a ser mejor. Creo que va a ser una sociedad mucho más exigente, mucho más dura, con delitos como la corrupción, como la malversación. Yo tengo mis dudas, ojalá tengas razón, Ricardo, yo tengo mis dudas para empezar. Yo creo que sí. Los dos grandes partidos que han organizado este sistema del que nos estamos quejando y del que probablemente la gente se queja, en el 11 de noviembre tuvieron prácticamente los mismos votos. Es decir, un poquito menos, para lo que había llovido en este país. Por lo tanto, yo no sería tan optimista. Yo creo que es diferente si tomas un proceso de un momento determinado trágico de nuestra historia que si tomas un proceso de años. Fíjate, un movimiento
similar a esto que hemos visto en Mercadona, que fue el 15M, con la ocupación de plazas. Además, yo recuerdo que he estado contigo y tú los defendías. Un movimiento, como el 15... Yo no defendí la toma de plazas, yo defendí el movimiento. Bien, pero lo que yo decir es que era un movimiento... Lo sigo defendiendo, bien, el movimiento pero que era un movimiento inicial. que recurría a la acción directa. Ha perdido fuelle. Ha perdido fuelle porque yo creo que la gente también se ha dado cuenta de que con la acción directa y con este tipo de actuaciones tampoco se consigue nada. O sea, yo creo que en este sentido los ciudadanos pero una cosa es la acción directa, una cosa es la acción directa y otra es la toma vamos a decir, pero, de manera delincuente de la calle. Bien, llama como quieras, salir a la calle, lo que se hizo en salir a la calle, o lo que se hizo protestar, en la plaza de San Jaime en Barcelona. Pero eso es otra cosa. Pero lo que yo creo que no, eso lo condena todo el mundo que tenga dos dedos de frente. No sé si lo condena todo el mundo, sé que la mayoría de los ciudadanos pero un estado de lo opinión condena. generalizada de acuerdo a los problemas que había originado en España la clase política y que sigue originando, y que no ha ido a ningún lado. Pero eso es absolutamente legítimo. O sea, bueno, y ojalá pero no estás diciendo tú precisamente, Ricardo, que tú estás más o menos esperanzado porque ya existe un estado de opinión en la gente estoy esperanzado de tal manera que eso se pueda producir. Estoy esperanzado porque la gente ha sido capaz de diferenciar lo que es la acción política seria. Estoy esperanzado porque la gente ha sido capaz de diferenciar lo que es la acción política seria y la exigencia a los políticos de lo que son movimientos más folclóricos como el 15M. Pero si les acaban de respaldar. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de vosotros dos. Si les acaban de respaldar hace 6 meses. ¿Al 15M? No, a los partidos políticos. Pasa, Ricardo, que esa esperanza que tú tienes se puede quedar en mera ilusión si no va acompañada de cambios políticos. Totalmente de acuerdo. Y de cambios constitucionales importantes. O sea, es imposible, y tú lo has señalado, que pueda haber esa regeneración, esa esperanza, ese cambio, ese triunfo de la sociedad civil si la justicia no es totalmente Es muy fácil. La Fiscalía General del Estado ha iniciado algún tipo de procedimiento para investigar acerca del fraude, por ejemplo, de las participaciones preferentes. Sí, teóricamente sí. Teóricamente sí. Venga, por el amor de Dios. Es verdad lo que comentas, Ricardo, que hay una ciudadanía claramente insatisfecha, inconformista y que ya no está dispuesta a tragar mucho más. Esto está claro. Pero también hay una cierta sensación, y cada vez es más aguda, de distanciamiento respecto de el gobierno, respecto de la clase política. Las medidas que están aplicando ya no es que sean populares, es que son inconvenientes, es que está canibalizando al sector privado, está canibalizando a las familias, se está comiendo los ingresos. Entonces, eso yo ya lo he escuchado y no es la primera vez y ya lo escucho cada vez más. Provoca una sensación de desobediencia civil, de decir, no lo quiero, no se justifica en ningún momento, pero la clásica pregunta de con factura o sin factura, que ya representa mucha parte de eso, es que no puedo pagarte más de lo que te estoy pagando. Incluso vamos un poco más allá. Es decir, estamos en un país donde estamos aceptando con absoluta naturalidad, repito, que haya 11 millones de 45 millones. Perdona, Jordi, es que hay un mensaje, como siempre, con muchísimo talento y un excelente humor este mes de agosto. Estamos recibiendo muchísimos mensajes, todos de verdad, con un detalle en sí mismo extraordinario. La pregunta que nos hacían en el mensaje era, ¿y le vais a pagar el billete? Claro, es que Cañamero nos ha dicho clarísimamente que si le se va a meter en el tren sin pagar. Haremos lo que sea necesario porque entendemos que si no le voy a buscar yo me ofrezco. Sí, le voy a buscar. Sería un viaje muy interesante. Que no lo pierdan ustedes. Ricardo viene con Javier Castro Villacañas, que es capaz de bajar a Andalucía, primero a pasar un par de días extraordinarios en esa zona y traerse. Lo que no sé si pararme en una estación de servicio en un supermercado. Eso ya. A ver, yo una cosa, que el señor Cañamero y el sindicato andaluz de trabajadores no nos impidan ver el bosque, Es decir, es que el bosque, repito, y estos datos hay que tenerlos en la cabeza, es que hay 11 millones de españoles en el umbral de la pobreza y que estamos asistiendo como sociedad con normalidad a ver a conciudadanos nuestros que tienen que rebuscar en la basura para alimentarse. Es decir, imágenes que si hace 10 años nos las pasan en este país son propias del tercer mundo. Ese es el verdadero drama de esta situación, que estamos en una coyuntura económica donde tenemos centenares, millones de españoles que están en riesgo no, excluidos de la sociedad. Y millones en riesgo de exclusión. Y ante eso, las respuestas que da este gobierno y el anterior son absolutamente y radicalmente nocivas para salir de esa situación. Yo estoy completamente de acuerdo. Sí. Completamente de acuerdo. Y sobre todo, todas las medidas que están tomando no van prácticamente ninguna en contra de los verdaderos intereses que ellos representan, como clase ya constituida e incrustada dentro del Estado. O sea, seguimos teniendo
o siguen teniendo exactamente las mismas prebendas. Y claro, cuando un ciudadano empieza a tener los problemas tan absolutamente acuciantes como tiene 11 millones ya de personas, más lo que puede venir, por desgracia, en un futuro más o menos inmediato, y vemos que con un 25% de desempleo en España, si nos preguntáramos, hiciéramos la pregunta de que cuánto desempleo hay desde hace un año hasta aquí, o desde los últimos 3 o 4 años de la clase dirigente, veríamos que el desempleo es cero todavía. Exacto. Cero. Lo que pasa es que, fijaos que... Es que es una barbaridad. Pero no olvidemos que la clase pública se nutre de la privada. Claro. Sí, pero mira, solo voy a dar dos datos, perdón, disculpa, dos datos. Antes de las elecciones andaluzas, el gobierno andaluz repartió casi 200 millones de euros en subvenciones. Voy a dar solo 3 nombres. La mejora de las capacidades organizativas y de incidencia política del movimiento sindical en Costa Rica. 424.000 euros a UGT. Casi medio millón de euros. ¿Cuántas familias comen con medio millón de euros? Venga. Información en la coordinadora de centrales sindicales andinas de Bolivia. 400.000 euros a UGT. Bueno, como esta, suman millones de euros. Entonces, ¿cómo un ciudadano normal andaluz o español puede comprobar que se despilfarra este dineral mientras hay ciudadanos que no pueden comer literalmente? Pero fíjate, Jordi, que estamos en un problema que tiene de 500.000 euros, perdona que te interrumpa, pero ayer dábamos ya la noticia a todos los espectadores del Gato de los 34 millones de euros que ya en la Junta de Andalucía se han trasladado a los sindicatos. De esos 34 millones de euros, 500.000, de ahí a partir de la investigación que hemos hecho. Son 180 millones de euros. 34 millones de euros, hablo de Andalucía, de la Junta de Andalucía. Casi 6.000 millones de pesetas. Hablo de la Junta de Andalucía. Esos 34 millones de euros, de esos 34 millones de euros, 500.000 iban precisamente para este sindicato. Porque fijaos, fijaos dónde está el problema. El problema es que tenemos una ordenación territorial del Estado y tenemos una organización que necesita de este tipo de comportamientos, necesita de este tipo de despilfarros y de dispendios para mantenerse, no solo para mantener a una casta política, aunque a mí la expresión no me gusta demasiado, donde hay de todo, tampoco todos los políticos en España son iguales. ¿No te gusta casta política, ni clase política? No me gusta tampoco. Casta, la palabra casta. Pero la idea de casta política... No sean iguales, si es que no tienen ellos la culpa. Bien, pero... Si el problema más correcto... Cuando yo hablo de la casta política o de la oligarquía, pero no me estoy refiriendo... Pero yo no me estoy refiriendo a ellos como tales. Porque no son solo políticos. No son solo políticos, hay políticos, hay empresarios, hay una red de intereses que es mayor que simplemente lo de los políticos y no todos los políticos son iguales, ¿no? Pero decía que yo creo que aquí sí hay un desafío que tiene el gobierno, que es acometer una reforma profunda de la estructura territorial del Estado. Y no únicamente desde el planteamiento de la gestión política que en parte se está haciendo con la cuestión de los recortes, etcétera, yo creo que con mayor fortuna en unos casos y menor en otra, no solo desde el punto de vista, digo, de la gestión, sino del proyecto de España. Porque he aquí el verdadero problema. El verdadero problema es que hemos dejado de hablar de España, hemos dejado de hablar de nuestra sociedad, hemos dejado de hablar de nosotros como una comunidad de ciudadanos, que es lo que somos, y hemos comenzado a hablar de cosas que en realidad no existen. Hemos empezado a hablar de instituciones, de órganos, de... Ricardo, con todo cariño, pero es que vives en el mundo de la ilusión, porque esa reforma territorial, de la estructura territorial del Estado, es imposible. Ojo, Rajoy se ha comprometido, ¿eh? Sin tocar la Constitución. Bien, si yo no te digo que no haya que tocar la Constitución. Lo que yo te digo es que no podemos perder... Y Rajoy ha dicho que el Estado de las autonomías ni se toca... Era intocable. Era intocable. Pero bueno, es que no podemos perder de perspectiva dónde está el problema. A lo mejor precisamente porque ha dicho que es intocable, se va a acabar tocando. Porque claro, el IRPF no se subía, el IVA no se subía, etcétera, etcétera. Es decir, casi es una garantía que Rajoy haya dicho que el Estado de las autonomías es intocable para que al final se toque. Pero yo lo que quiero decir es lo siguiente. El Estado de las autonomías es consustancial al Estado de partidos, a la oligarquía de partidos que vosotros decís, etcétera. Uno vive con el otro. Es la causa y trae causa del anterior. ¿Pero tú crees que Jordi pertenece a una oligarquía? ¿Que es parlamentario? Perdona. ¿Tú crees que Jordi pertenece a una oligarquía? Claro que sí. ¿Tú crees que Jordi pertenece a una oligarquía? Independientemente de que él no se puede... En el mercado no me decía. Pero tú mírale la corbata. ¿Tú crees que pertenece a una oligarquía? Pero que no son las personas, que es el sistema quien crea las oligarquías. El sistema son las personas. Las personas, no. Pero sí, el sistema son las leyes. Entonces cambiaremos. Pues entonces cambiamos. Si el señor Mariano Rajoy tuviese en su cabeza una idea de España, mañana cambiamos a las personas y este país se soluciona. No sé si habéis visto el mensaje extraordinario. El martes cierran todos los supermercados de Madrid. Sensacional, como siempre.
Bueno, yo solamente quería decirle a Jordi, si el problema fueran las personas, que es lo que venimos oyendo con el felipismo, después con Aznar, etcétera, etcétera, ahora con Rajoy, con Zapatero, si el problema fueran las personas, bastaría con sustituir a las personas para que se solucionaran los problemas. Y las personas incluso pueden tener buena voluntad, pero en un sistema clientelar como el que tenemos aquí, en donde no hay control ninguno para las personas que detentan el poder. Y ahí es verdad que no solamente es la clase política, está la clase empresarial, la clase muy cercana, por supuesto la clase sindical, etcétera, como apuntaba Ricardo, por muy buenas intenciones que tengan. Pero entonces no es el modelo. ¿Perdona? O sea, en Alemania, mira, en Alemania. No, pero déjame terminar. Me preguntas cuál es el modelo, un sistema de control, y no un pasa sistema esto. en donde la clase política esté controlada. Lo que tiene que haber un sistema democrático que sea realmente un sistema democrático con mecanismos de control del poder, ¿vale? Y eso no tiene nada que ver con un modelo territorial. El modelo territorial puede ser de uno. Puede decir, no, es que hace una reforma del territorial. Jordi, hay que hacer una reforma territorial estructural, pero sobre todo de qué tipo de democracia tenemos en este país. Es decir, antes hablamos del Tribunal de Cuentas y me estaba explicando los filtros que hay para que el Tribunal de Cuentas realmente sea un órgano de control y fiscalización eficiente oye, pues cámbiese. Es decir, si al final el problema, claro que son las instituciones, que no pueden estar secuestradas por el poder político. Obviamente, que tienen que estar al servicio de la democracia, que es aquello que articula y da la libertad a los ciudadanos. Ese es el modelo. Y el modelo es que eso se puede hacer. Y eso lo único que requiere es que haya personas comprometidas con unos principios políticos. Mi opinión es ¿Cómo que no. Sí, mi opinión es que las personas personas cambian las leyes y en este país lo que hace falta es cambiar las leyes, fundamentalmente en la Constitución española. Lo que hace falta es un cambio en la ley electoral para que las personas que están en los parlamentos, en todos los parlamentos, representen de verdad al pueblo, que no representan más que a los partidos políticos que les ponen en las listas y que además están financiados por el Estado, es decir, representan al Estado. O sea, una entidad que tendría que estar representando a la sociedad civil, a cada uno de los ciudadanos, resulta que representa al Estado. O sea, es la paradoja más grande del mundo. Vea la realidad. ¿Tú crees que yo ¿Qué prefieres, que financien los partidos políticos el Estado o que se financie regularmente a través de la adjudicación de obra pública, como por ejemplo Cataluña Convergencia? Es que vamos a ver. Pero que se financie legalmente por los propios ciudadanos. Pero ¿cómo va a ser un partido concesiones? Jordi, ¿cómo va a ser un partido de los ciudadanos si no son los ciudadanos quienes financian el partido? Tú cuando perteneces a un club, es muy peligroso porque es lo que pasa en Estados Unidos y eso sí que es clientelismo. Y de hecho los lobbies somos como en los hilos de la... Yo creo que el verdadero tiene que haber una ley de transparencia. La caspa política, como queréis llamarlo, ahora, en esta era, es volverse a acercar al ciudadano del que se ha alejado muchísimo. Estamos viviendo un efecto medievo en el cual el señor feudal, que viene siendo la clase política ahora mismo, se ha convertido en un fin en sí mismo, en una propaganda de sí mismo, y realmente lo que menos importa es el ciudadano del que se ha olvidado. Ya no se pasean por los pueblos, sino es para recaudar votos o para llevarse en un autobús a alguien a que le ponga botito. Realmente nadie se siente representado ya por los políticos en España. Todo lo contrario. Realmente el que hace de Tribunal de Cuentas es el periodismo en España a día de hoy. Brevísimamente, Javier. Sí, no, decía Jordi que no era importante, no tenía trascendencia la organización territorial. Sí que tiene, sí. Sí, tiene trascendencia. Además es que el problema de nuestro régimen es el encaje entre la forma de gobierno, que es un régimen parlamentario, y la organización territorial. Al tener una constitución abierta en el título octavo, donde no está cerrado el desarrollo de las autonomías, el hecho de que un gobierno quede en minoría en el Parlamento tenga que contar con el apoyo nacionalista hace que ese apoyo venga siempre que hay el pago correspondiente de las competencias. Por eso hay que reforzar las competencias del Estado central. ¿Tú sabes lo que pasó en Alemania hace 10 años cuando ellos sufrieron una crisis muy importante? Aprovecharon para cambiar la distribución del poder territorial y cerrar el modelo federal correctamente, otorgando a los landes las atribuciones. Alemania no es un modelo, ¿eh? Bueno, no, Alemania, pues para algunos es un modelo. Es un modelo de cómo se tienen que articular las instituciones para que presten un servicio eficiente al ciudadano. Porque las instituciones, las comunidades autónomas, el gobierno, los ayuntamientos, no están en sí mismas para nada más que para prestar servicios a los ciudadanos. ¿Cuál es la ley electoral alemana? ¿Tú la conoces? Pues por eso Perfecto, te lo pregunto. Vamos. Venga, ¿vale? vamos. Pues vayamos allá, vamos. exactamente. Pues pero es que no es la ley que tenemos aquí, que es lo que estamos reivindicando. Cámbiese. Bueno, ojalá, cambiémosla. Bueno, ya estamos dos y probablemente... Mientras que intentamos cambiar la ley electoral y algunas otras cuestiones, vamos a ver qué nos están diciendo los espectadores. Lo están viendo ustedes en los SMS que nos mandan. Había algunos que decía, señor Castro Villacaña, si va usted a recoger al señor Cañamero, cuando venga, mire bien el coche. Bueno, pero voy con Ricardo Ruiz de la Serna. Ahora sí, si va con Ricardo Ruiz de la Serna. ¿Eso quiere decir que me lo voy a llevar yo? Mucho mejor, sí. El que tenga el coche más cómodo, por favor, para que venga
en fin, con la lección aprendida para que nos responda a todo lo que queremos preguntarle. Tenemos de verdad muchísimo interés, absolutamente en serio. Carlota Trias, ¿qué dicen los espectadores? Bueno, Juan Ignacio, pues en este momento hablan del Sindicato Andaluz de Trabajadores, hablan de Cañomero, hablan de Sánchez Gordillo también. Vamos a leer algunos de los mensajes. Por ejemplo, dicen por aquí, Gordillo y Cañamero son dos personajes propios de una república bananera y como andaluz siento vergüenza. Otro mensaje dice, esto es un sistema de políticos por políticos y para políticos. También dicen, el robo sucedido en los supermercados por el alcalde de Marinaleda se produce todos los días en los campos con cosechas impunemente. También comentan, como portavoz del Sindicato de Trabajadores, el señor Cañamero tendría que haber dado la cara y pregunta, tan complicado responder a una o a dos preguntas iguales que ni el propio Cañamero tiene cómo justificar sus actuaciones. También comentan, España no necesita diputados como el señor Sánchez Gordillo lleno de resentimiento e incultura política. Sobre la pregunta del gatómetro, sobre si creen ustedes que el gobierno debería de retirar las subvenciones a partidos políticos y sindicatos, comentan por aquí, no hace falta hacer propaganda con la crisis ni ocultar la realidad española. Ayudas económicas a partidos políticos fuera. También comentan, yo no retiraría las subvenciones, sino que les pondría un impuesto como cualquier empresa por la actividad que desarrollan. Y por último, el toque divertido, el toque de humor a estos mensajes los pone un espectador que recuerda a Mari Nieves y dice, no creo que el señor Cañamero vaya el martes porque ha quedado con Mari Nieves a tomarse un rebujito. Bueno, para los que no tuvieron oportunidad hace unos días de ver este espacio, Carmelo Encinas, nuestro compañero periodista que nos acompañó en esa mesa de debate, hizo alusión a su cuñada Mari Nieves y se ha convertido en la estrella del verano. Por cierto, esa noche Carmelo Encinas se llevó el gato al agua. Por cierto, los que van a viajar, permítanme que les enseñe lo que les va a evitar que le frían a multas. Este es el nuevo avisador de radares F1 Premium de Angel Driver. Conduzca tranquilo y relajado sabiendo dónde se encuentran todos los radares. Fijos, zonas de móviles, ocultos en túneles, semáforos, paneles, farolas, radares bidireccionales y tramos de velocidad controlada con mensajes como este. Posible radar oculto. Bueno, ya lo saben, F1 Premium es totalmente legal y se actualiza gratuitamente. Disfrute ya del nuevo F1 Premium de Angel Driver, el avisador de radares más pequeño, como están viendo, del mundo y que con la primera multa que evite le saldrá gratis. Pida el suyo ahora mismo llamando a publi.902-180-190 o publi.com. Su precio internacional es de 189 € y con motivo de su lanzamiento en España ponemos 50 unidades a tan solo 99,99 € con regalo de 6 meses de suscripción a Multalia. Llame ahora mismo 902-180-190 o lo pagará muy caro en multas. A vuelta de publicidad, vamos a hablar de Castilla-La Mancha. Tenemos una cita en un instante, vamos a charlar con una diputada regional que ha hecho una afirmación en relación con el agujero que se han encontrado en la Junta de Castilla-La Mancha que les va a llamar mucho la atención. Ahora mismo. Son las 11 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Ya les adelantaba antes de la publicidad que nos vamos a acercar hasta Castilla-La Mancha. Vamos a hablar en un instante con una diputada regional, con Inmaculada López. Pero antes queremos ponerles en situación para que sepan exactamente de qué vamos a hablar con esta diputada. Inmaculada López, diputada regional del Grupo Parlamentario Popular de Castilla-La Mancha, ha recordado que el gobierno de su comunidad dedica 1.300 millones de euros de los presupuestos de 2012 a pagar deuda de los socialistas. Con este dinero, dice, se podrían pagar hasta 245.000 planes de empleo. Así lo ha afirmado esta mañana a los medios tras una rueda de prensa. El de la región no puede dar lecciones en este sentido, pidiendo dinero para planes de empleo. Asegura que gran parte de los recursos públicos de los castellano-manchegos se usan para pagar el dinero que el anterior gobierno se gastó en bolsos de lujo y sedes faraónicas. Según sus palabras, el gobierno de Cospedal está sacando a la región de la ruina en la que la dejaron los socialistas, que presentaban unos presupuestos falseados. Doña Inmaculada López, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos estos minutos. Hemos querido poner en situación a los espectadores. ¿Tal es el agujero que se han encontrado ustedes en la Junta de Castilla-La Mancha? Tal es el agujero que efectivamente se ha encontrado el Partido Popular y la presidenta Cospedal al llegar a Castilla-La Mancha. Fíjense, nada más y nada menos que 10.700 millones de euros de deuda generada por el anterior gobierno socialista.
Eso supone, pues aproximadamente, como bien decía el vídeo, que de los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2012, la presidenta Cospedal tiene que dedicar 1.300 millones de euros a pagar deuda, aproximadamente unos 900 millones para amortizar capital, el principal, y más de 392 millones de euros en concepto de intereses. Y fíjense, eso supone que en Castilla-La Mancha pagamos diariamente 1 millón de euros en concepto de intereses para poder pagar la deuda generada, como digo, por el anterior gobierno socialista. Y claro, pues, ¿qué podríamos hacer? No es lo mismo dedicar 1.300 millones de euros a pagar deuda que poder dedicar esos 1.300 millones de euros, pues, por ejemplo, a construir, fíjese, 45 colegios, 45 centros de salud, o poder dedicar a 245.000 planes de empleo durante 6 meses para desempleados, o, por ejemplo, para poder pagar la paga extraordinaria de los funcionarios. Por lo tanto, lesiones el Partido Socialista no puede darnos ninguna. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Pero, doña Inmaculada, ¿en qué se puede gastar una junta, en este caso como la de Castilla-La Mancha, 10.700 millones de euros? Porque claro, es que nos cuesta mucho trabajo. Aquí hay algunos contertulios que hay días que no lo ganan, pero la verdad es que estamos absolutamente sorprendidos. Estamos hablando de cantidades que nos dejan ojipláticos, si me permite la expresión. 10.700 millones de euros. Pero ¿dónde están esos 10.700 millones de euros? Pues fíjese, no lo sabemos. Lo único que sí sabemos es que la presidenta Cospedal se encontró 300.000 facturas sin pagar, escondidas en los cajones, derivadas de esa nefasta gestión del Partido Socialista. Se lo gastaban, pues, por ejemplo, pues como hemos visto hace escasos días, en bolsos de lujo, en sedes faraónicas, en televisores de 9.000 euros, en sedes para consejerías con maderas nobles y en tantas otras cosas. No hace falta recordar, por ejemplo, también el agujero de Caja Castilla-La Mancha, cómo se concedieron créditos sin aval para proyectos de dudosa viabilidad. Es decir, la deuda es tremenda y desde luego lo que está haciendo el Partido Popular y lo que está haciendo la presidenta Cospedal, lo primero de todo es decir la verdad a los ciudadanos, sacar todas esas facturas impagadas. Por cierto, tengo que decir que gracias al plan de proveedores, esos 3.000 proveedores han podido cobrar esas 600.000 facturas que quedaron adeudadas por el gobierno socialista. Y lo primero que ha hecho la presidenta Cospedal ha sido poner en marcha un plan de garantías de los servicios sociales básicos para garantizar lo verdaderamente esencial: una educación, una sanidad, unos servicios sociales de calidad y poder pagar la nómina de los funcionarios y que la Administración y la Junta de Comunidades pueda seguir funcionando. Porque al haber seguido con ese derroche, ese despilfarro y desde luego ese agujero de 10.700 millones de euros, hoy desde luego la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Castilla-La Mancha estaría en la verdadera ruina, al borde de la quiebra, tal y como lo dejaron las nefastas políticas del Partido Socialista. Bueno, aquí, desde luego, en el Grupo Intereconomía sabemos bastante de lo de Caja Castilla-La Mancha. Ya sabe usted que el diario La Gaceta lleva 2 semanas aproximadamente y, en fin, le invito a que mañana no se pierda el diario La Gaceta porque seguiremos hablando de Hernández Moltó, de la Caja Castilla-La Mancha, de esos bolsos a los que usted se refería hace un instante y las Visa Oro que tenían sus directivos cuando Caja Castilla-La Mancha ya estaba en quiebra. Hemos descubierto también algunas facturas del señor Hernández Moltó de 21.000 euros por una comida. 21.000 euros por una sola comida. En fin, estamos verdaderamente abochornados, porque claro, vivimos en un país que es muy difícil cogerlo. En este caso está todo con pinzas, es todo, en fin, ese papel de fumar que en cualquier momento se puede romper. Estamos muy, en fin, diría enfadados con la situación porque es muy difícil reconducirla, sobre todo porque ahora han venido los recortes y se encuentran miles, cientos de miles, millones de españoles en una situación verdaderamente lamentable. Doña Inmaculada, le agradezco mucho que nos haya atendido estos minutos. Con estos datos creo que ya queda todo dicho. Muchas gracias, doña Inmaculada. Un saludo, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Un placer, muy buenas noches. ¿Qué podemos añadir más a esto? Es como el fútbol, se dicen unas cifras que son como los políticos galácticos. Claro, 10.700 millones de euros, pero bueno, fíjate, yo creo que tenemos en la misma noticia el ejemplo de malos políticos y el ejemplo de buenos políticos. O sea, tenemos el ejemplo de políticos despilfarradores y tenemos el ejemplo de políticos que se lo cuentan a los ciudadanos, y yo espero otra cosa, yo espero que hagan lo necesario para que esto no quede impune. Pero eso es que yo quería introducir un matiz, porque esto, claro, siempre se presta a la interpretación partidista. En todos los partidos políticos hay buenos políticos y malos políticos. Es decir, Castilla-La Mancha han tenido la inmensa desgracia de tener décadas de un gobierno de un único partido que enquistó
unas prácticas que ahora vemos lo perniciosas que han sido, ¿no? Pero yo creo que es un error interpretarlo solo en clave partidista. Creo que el debate es distinto. En España tenemos buenos políticos, tenemos malos políticos y tenemos que ser capaces de diferenciar y de exigir responsabilidad a unos y a otros, la que les corresponde. A unos les corresponde la responsabilidad de responder por lo que han hecho y a los otros la responsabilidad de exigírselo. Y yo creo que, vuelvo al tema de la esperanza, yo creo que los ciudadanos sí están demostrando la madurez necesaria. En las últimas elecciones lo hemos visto. Han votado, pero no han dado una carta en blanco. Tienen la capacidad de ser críticos con las decisiones políticas que se están adoptando. No deslegitiman el sistema, pero sí son críticos con el sistema y exigen reformas. Y yo creo que esto es un motivo, insisto, para darnos cuenta de que creo que tenemos que confiar a los ciudadanos mucho más y exigirles a los políticos, a todos, lo que les corresponde. Pero yo creo que no es tema de políticos exigiendo ya a políticos, yo creo que es tema de jueces exigiendo a políticos. Sí, pero le tienes que dar la instrucción a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, le tienes que dar le puedes dar instrucciones a la Fiscalía General del Estado, le puedes dar instrucciones a la Policía Nacional. Es decir, tienes cuerpos donde no es que estén sometidos a los políticos, pero donde se pueden adoptar decisiones. Tú claro que puedes coger y decir, ¿cómo? Que se abra una investigación y que el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales vea dónde ha ido el dinero, por ejemplo. Es gravísimo que no se sepa dónde están los fondos, por ejemplo. Lo que pasa que esto que nos ha contado Inmaculada López es lo que pasa en todas las comunidades y en el Estado en general. El Estado español tiene que pagar cada año, me parece que son 57.000 millones de intereses de la deuda, y el gobierno del Partido Popular sigue emitiendo deuda porque no hay otra forma de financiarse. Entonces es una situación, es una pescadilla que se come la cola en la que estamos envueltos y que no podemos salir porque no tenemos soberanía monetaria para poder hacer frente a esta situación. Estamos de rodillas a lo que nos diga Alemania y el Banco Central Europeo. Y ante esta situación, pues bueno, en Castilla-La Mancha son 10.700 millones, pero en Cataluña no sé qué cantidad será. 42.000. 42.000 y en Murcia me parece que es una cifra Pregúntame también. la de Melilla. En Melilla lo sabes. En Melilla, aquí han dicho de los 21.000 euros en comidas. En Melilla ha habido vinos españoles de muchos miles de euros y los gastos de la feria. Otro día los podemos traer, reformas de parques, y gobierna el Partido Popular, ¿eh? Gobierna el Partido Popular. Es que yo aquí, a ver, yo creo que hay que empezar a tomar las cosas y a hacer valoraciones un poco prudentes. Porque de momento la primera comunidad autónoma que pidió el rescate financiero fue la Comunidad de Valencia. Exacto. Que yo creo que gobierna el Partido Popular desde hace unos cuantos años. La segunda, Murcia. Que yo creo que también. Es decir, y Castilla-La Mancha pues tiene una deuda que, según los datos oficiales que la propia comunidad autónoma ha pasado, es de 6.700 millones. Que aquí también hablamos de que si son 10.000 son 10.000, pero que en los planes de estabilidad financiera que pasan al ministerio sea 10.000, porque es que si no, aquí no vamos a tener credibilidad ninguna administración. Porque si que cada semana vamos dando cifras nuevas, algunos se llevan unos cuantos meses en el gobierno para poder aflorar realmente la deuda. Y los informes que pasan al Consejo de Política Fiscal y Financiera son informes que están publicados y que dan un endeudamiento de esas comunidades y unos pagos que tienen que hacer frente. Entonces, un poco de rigor. Un poco de rigor y acabo. Al final, los políticos se gastan lo que legalmente se pueden gastar. No. Aquí había una ley de estabilidad financiera que el Partido Socialista eliminó de un plumazo, que aprobó el señor Aznar y que el Partido Socialista eliminó. Y que ha permitió que en un año pasáramos de un superávit del 2% a un déficit del 11%. En un año. Con unas comunidades autónomas que se convierten en auténticos reinos de taifas donde el gasto no lo controla nadie. En varonil. Y donde el gobierno de España, la Administración General del Estado, que es al final la que va a responder frente a los mercados de las deudas del conjunto de administraciones públicas, ahora tiene que asumir unas deudas que no ha controlado. Entonces, a mí, no me gusta estar con el retrovisor puesto siempre, pero a mí lo que me gustaría es saber, ¿este gobierno y los próximos gobiernos van a obligar al conjunto de administraciones públicas a cumplir con los objetivos del déficit para el conjunto de administraciones? Imposible. ¿O aquí el único que va a cumplir es el gobierno de España y el resto de administraciones va a hacer lo que les dé la gana? Porque aquí algunos están diciendo, por ejemplo, desde Cataluña, no, es que nosotros iremos al fondo de liquidez, es decir, al fondo de rescate, ese es el eufemismo como el del expolio alimentario o la expropiación alimentaria, o sea, el fondo de rescate, como aquello que le dijeron, no diga tomate, diga rescate. Pues el rescate, es comunidades que van a ir al rescate, y dicen, no, pero no vamos a permitir que nos digan que nos tenemos que gastar el dinero. ¿Cómo que no? Tú te vas a tener que gastar el dinero en salud, en educación, en políticas de bienestar. Y a partir de ahí, ni un euro. Ni un euro. ¿Qué es esto de...?
Mira, y acabo, mira, un dato. Lo que le ha faltado decir al representante del gobierno de Castilla-La Mancha es que también la Caja de Castilla-La Mancha condonó cerca de 200.000 euros al Partido Popular, de deuda. Y había consejeros del Partido Popular. Al PSOE más de 300.000, a Izquierda Unida casi otros 200.000 y al Partido Popular otros 200.000 de deudas que tenían los partidos con los ayuntamientos, con la Caja, y se las condonaron. A ver a cuántos ciudadanos españoles un banco le ha condonado 200.000 euros de deuda. Le ha condonado 50 euros. ¿Qué cómodo? ¿A qué ha hecho? Le ha quitado la casa, ¿no? Le ha robado le ha quitado la casa. El banco, tú no pagas 3 letras, te la quita la casa. Tú eres un partido político y pagas 3 letras y te dices, bueno, chato, estaba pensando en los eufemismos a los que se refería Jordi Cañas. Ayer descubrimos uno muy bueno que nos dejó el senador del Partido Popular Canario, Antonio Alarcó. Hablaba de factor inhibitorio, en este caso para hablar del sinvergüenza. Factor inhibitorio, es muy bueno. Si a ustedes se les ocurre algún eufemismo, es bueno, es muy bueno. Si a ustedes se les ocurre algún eufemismo de estos que estamos utilizando, más bien los políticos y los sindicalistas, mándenos por favor un mensaje y digas, no, esto, en fin, factor inhibitorio, igual sinvergüenza. ¿Cómo decía el tuyo, Jordi? No, bueno, lo del tomate rescate es muy famoso, lo de ¿cómo decía? La expropiación alimentaria. La expropiación alimentaria. El rescate por fondo de liquidez. Bien, si se le ocurre a alguno de ustedes alguno bueno, por favor, mándennos un mensaje. Después de la interrupción, adelante, Lorenzo. Gracias. Yo intento transmitir siempre que puedo a los telespectadores, a la gente que me escucha, etcétera, la misma idea y el mismo mensaje, porque me parece que es la única forma, si conseguimos al final pensar así muchas personas, de poder cambiar y modificar el sistema político español. Las autonomías hunden al final sus raíces y traen causa en un sistema que está blindado y que está bloqueado por una clase dirigente, por una oligarquía que se retroalimenta a través de las propias comunidades autónomas y por medio de esa ley electoral que decimos. Digo siempre lo siguiente: en la medida en que cualquier poder, cualquier tipo de poder, no tenga control, no esté controlado por otro poder, lo decía Montesquieu desde hace tantísimos años y se estudia en ciencia política, es casi el ABC, es imposible que no haya despilfarros, es decir, que no haya despilfarros, que no haya abusos, etcétera, etcétera. La Constitución española no garantiza el control ni por parte del resto de los otros poderes, ni mucho menos por parte de la ciudadanía de los poderes establecidos. Por lo tanto, Castilla-La Mancha o Valencia o Andalucía o Cataluña o quien sea, cualquier poder que no se encuentre con un control enfrente acabará siendo o despótico o despilfarrador o lo que sea, por lo tanto, o corrupto. La única solución que tiene tanto la Administración Central como el Estado autonómico, pero especialmente el Estado autonómico, es su reforma. En el caso autonómico yo creo que es la eliminación o la reducción a casi la mínima expresión, pero a través, y para mí esa es la clave, la figura fundamental, a través de la modificación de la regulación y de las reglas de juego del poder establecido. Sin eso no hay forma, a mi modesto entender. Claro, pues vamos a ver qué dicen los espectadores. Carlota Trias. Seguimos hablando de sindicatos, seguimos con Sánchez Gordillo y con Cañamero. Dicen por aquí: hay grupos y movimientos muy interesados en helenizar la calle y balcanizar el país. Ojito con los falsos profetas y sus falsas recetas. También preguntan por aquí: ¿recuerdan que había en los países sociocomunistas cuando cayó el muro? Pues hambre y miseria. Otro espectador comenta: Cañamero, ir al gato si se lo facilitáis, es decir, billete en business, mariscada y hotelazo. Otro espectador también comentaba: con Mesías como el señor Gordillo corremos el peligro de que si el gobierno no prorroga los 400 euros, miles de personas acudirán a robar a supermercados. Y por último, otro espectador pregunta: si entro a robar a un banco para darle dinero a los parados, ¿me dejará el juez en libertad? Gracias, Carlota Trias. Permítanme que les presente ahora la colección de monedas Historia de la moneda española. Son las réplicas exactas de las principales monedas de oro y plata de la historia de España. Y es una primera emisión acuñada por la Real Casa de la Moneda y certificada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Aquí tenemos desde el excelente de los Reyes Católicos hasta el doblón de Isabel II. Esta colección representa lo mejor de nuestra historia, pero al mismo tiempo es una inteligente inversión, porque su valor
valor crece al ritmo del precio de los metales preciosos. Y lo más importante es que esta acuñación se puede conseguir por solo 40 euros al mes sin intereses, gracias a una oferta especial de Galería del Coleccionista para el gato, para nuestro programa. Solo tienen ustedes que llamar ahora al 902 053 709 y hacer la reserva. Y como siempre, con la garantía de Galería del Coleccionista. Y además, ya lo saben, tenemos un obsequio muy especial para ustedes. Esto que van a ver, estos 2 relojes, serán para los 10 primeros espectadores que llamen ahora al 902 053 709 para hacer su reserva de la colección La Moneda de Oro Española. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, pero después vamos a hablar de un aniversario. ¿Saben ustedes que llevamos oficialmente 5 años, un lustro en crisis? A la vuelta. Las 11:20 de la noche, 1 hora menos en la Comunidad Canaria. Estamos en agosto, no cabe ninguna duda, hay mucho calor y desde luego ya no hay excusa para quedarse sin vacaciones. Así que escápese y disfrute en el renovado Iberostar Gran Hotel Mencey en Santa Cruz de Tenerife. Un emblemático hotel urbano 5 estrellas con gastronomía, spa, habitaciones recién reformadas y hasta un aula de cocina a un precio irresistible. Disponible para degustaciones, catas y sorprendentes cursos de cocina. La unión del máximo lujo y confort en Iberostar Gran Hotel Mencey y descubra el mejor lugar para sentirse como una estrella. Reserve ahora en iberostar.com o en su agencia de viajes. Bueno, es verdad que hay muchas personas que lamentablemente no han podido irse al Gran Hotel Mencey más de una semana porque quizás en este momento su economía no se lo permite, aunque tiene un precio verdaderamente extraordinario. Sin embargo, es momento para recordar que llevamos ya un lustro, 5 años en crisis. El 9 de agosto de 2007 marca la fecha del inicio de la crisis actual. Los 2 primeros años supusieron un punto y aparte en la evolución del estallido subprime. Hace ahora un lustro, el verano arrancaba con la advertencia de la Reserva Federal estadounidense sobre pérdidas de entre 50.000 y 100.000 millones de dólares por las hipotecas basura, un problema que se trasladaba rápidamente a los mercados financieros. A principios de agosto, Bernstein cierra un fondo de inversiones, Blackstone y la American Home Mortgage quiebran. Pero en esas fechas la crisis llega a Europa. El problema ya es global. BNP Paribas suspende 3 fondos por falta de liquidez y el BCE y la Fed inundan el mercado con 95.000 millones de euros. A lo largo de agosto y septiembre continuarán las inyecciones de liquidez concertadas de los bancos centrales. Durante 2008 la crisis subprime se transforma en crisis financiera y contagia la economía real. Comienzan los rescates y quiebras bancarias a uno y otro lado del Atlántico. Countrywide, Northern Rock, Bernstein, Fannie Mae y Freddie Mac. Pero todo estalla por los aires cuando llega un nuevo 9 de agosto. Los embargos y morosidad de las hipotecas estadounidenses alcanzan el 10% del total y la precariedad de los balances bancarios es insostenible. Lehman Brothers no aguanta la sacudida el 15 de septiembre y el mundo financiero se asoma al abismo. Después de 5 años, la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial no parece tener fin y, por si fuera poco, amenaza con la ruptura del euro. Este 5º aniversario ha coincidido con la publicación del boletín mensual de agosto del BCE. La institución que preside Mario Draghi se muestra pesimista. Empeora las previsiones para la zona euro con una contracción del 0,3% para este año y un crecimiento de tan solo 6 décimas para 2013. Bueno, pues esta es la situación hace ya un lustro. Y hace ya algún tiempo, campaña electoral previa a las elecciones de 2008, que volvió a ganar José Luis Rodríguez Zapatero, debate en televisión entre el exministro de Economía y Hacienda en ese momento, Pedro Solbes, y Manuel Pizarro. Vamos a recordar alguno de esos pasajes. Los españoles están cada vez más preocupados por la situación económica y cada vez, por tanto, pues con peor sentimiento tanto del consumidor como sentimiento sobre la situación económica.
Bueno, pues parece fácil para un hombre como Manuel Pizarro, y nadie, absolutamente nadie, le hizo caso, y ni siquiera quien después ganó las elecciones. Déjame que recuerde dos cosas. La primera es que Solbes mintió y Pizarro no. Y hay que decirlo así, porque esto es lo que ocurrió. O sea, Solbes mintió. El Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Solbes, o sea, podemos recordar toda aquella tropa, engañaron a los ciudadanos y mintieron y ocultaron la verdad. Luego hay una segunda cuestión, que es que efectivamente el Partido Socialista era muy superior al Partido Popular en propaganda, en manipulación de masas. No podemos ocultarlo. Pero no es algo que viniera del año 2008, en que fueron aquellas elecciones, ni del año 2007. Es decir, de 2004 hasta que José Luis Rodríguez Zapatero pierde las últimas elecciones en España, hemos estado sometidos a un régimen de ingeniería social y de manipulación de masas, de manipulación de las conciencias, de manipulación del lenguaje. Debemos recordar, yo no sé si producción podrá rescatar otros fragmentos de ese vídeo, pero es que si recordamos lo que dijo Pedro Solbes en aquel momento a los ciudadanos... Sí, vamos a intentar claro, poco a poco. Si recordamos me voy a callar ya para que lo podamos escuchar, si recordamos lo que dijo y lo que en aquel mismo momento estaba sucediendo y se sabía, nos daremos cuenta de dónde hemos estado. Es que la verdad no da réditos políticos. Claro. Es que la verdad no da réditos políticos. Vivimos en un país donde si a los ciudadanos... Pero Jordi, ¿esto no es el mundo al revés? No es el mundo al revés. ¿Cómo no va a dar réditos políticos la verdad? Si un político dice, yo ofrezco pleno empleo, dice, yo en el año que viene, pleno empleo en España. Y alguien dice, el año que viene vamos a tener una crisis de caballos. Lo dijo Zapatero. ¿Qué votará el común de los ciudadanos en nuestro país? Ahora sí, claro, me lo dices ahora en 2012. Por eso digo que yo creo que las cosas han cambiado. En 2007 Zapatero proponía el pleno empleo. Dijo, 21 de agosto de 2007, dijo, España está totalmente a salvo de la crisis financiera. Este es el gran augur. Estamos en el rappel de la política española. Acuérdate de la Champions League. Dice, los efectos de la crisis hipotecaria estadounidense tendrán un impacto relativamente pequeño en la economía española. Pues menos mal. Y eso con el que decía de los bancos también. Menos mal, a los 5 años estamos a punto de ser rescatados. Que decir, bueno, pero estos señores mintieron, lo sabían, mintieron a sabiendas de que mentían y ganaron unas elecciones. Bueno, claro, pero la gente no sabía. Pero por eso yo creo que es tan importante. ¿No empezaba a atisbar que había una crisis económica en el país? Jordi, yo por eso creo que es tan importante. Volvemos otra vez de la economía a la política, porque al final ahí es donde surgen todas las cuestiones. Tan importante que exista el control. Y no solamente un control postelectoral, es decir, presentados los resultados, mire usted, nos mintió, nos dijo que no estábamos en crisis, no sé qué, nos endeudó, nos llevó a la ruina y bueno, ahora nos deshacemos de usted vía electoral y Santas Pascuas. No, porque el daño ya está hecho. Y lo que Zapatero ha hecho a través de la mentira de Pedro Solbes y de toda esa campaña electoral, probablemente no es que no lo paguemos nosotros, no lo pagarán ni las generaciones venideras. Sí que lo van a pagar, sí. Lo van a pagar en intereses de la deuda. Pero quiero decir que va a ser la tercera partida que no terminarán por pagar, que habrá más generaciones todavía pagando. Eso es lo que quiero decir. Porque el desastre es de una profundidad y de una categoría tremenda. Si a esa medida de control postelectoral incluimos, como ya hay propuestas, ¿no? Yo por lo menos hace mucho que las lanzo, propuestas, sistemas y herramientas de control interelectoral, es decir, por ejemplo, la revocatoria de mandato, que ocurre y funciona en Estados Unidos. El alcalde de Miami mintió en unas elecciones, traicionó su programa electoral y llegaron los vecinos de Miami. No tendríamos gobierno a día de hoy y lo mandamos a casa. En España. O sea, a día de hoy no teníamos gobierno. Pero que ahora tenemos otro presidente que dijo, no subiré los impuestos. No subiré el IVA. Claro, ¿Eso qué es? Pero es que probablemente eso es mentir, ¿no? Eso es mentir. Claro que sí. Pues probablemente no habría tenido que decir eso. Y probablemente se pensarían mucho lo que dicen, precisamente porque estableciendo unas medidas de control como las que tenemos, o sea, como las que proponemos, eso no ocurriría. ¿Por qué hace un año otra vez aquellos que querían llegar porque Rajoy quería ganar las elecciones y no quería hablar de según qué políticas y de según qué recortes que pensaban que les podían llegar a ellos. Vamos a seguir recordando algunos pasajes de ese debate en televisión previo a las elecciones de 2008 entre Pedro Solbes y Manuel Pizarro. Somos campeones dentro de la OCDE en déficit de la balanza por cuenta corriente. La balanza por cuenta corriente, de la que es experto el señor Solbes como técnico comercial del Estado, pues lo que mide más o menos es la diferencia entre ingresos y gastos respecto al exterior.
y ahí lo que tenemos es un desajuste del 10%. Es como si una familia gastara un 10% más de lo que gana y, por tanto, todo aquello que no puede suplir con ahorro propio tiene que ir todos los años al mercado, a los mercados internacionales, en nuestro caso por 200.000 millones de euros cada año para poder refinanciar todas aquellas deudas que tiene, financiar nuevas y refinanciar antiguas. No recuerdo, creo que incluso no conozco a ningún político o a casi ningún político que aguante las hemerotecas o que aguante las videotecas. En este caso, el único que la aguanta y la aguanta muy bien es Manuel Pizarro, Javier. Pero Manuel Pizarro ya no está en política, ¿eh? Sí. Tuvo que abandonar el Partido Popular, entre otras cosas, porque no le hacían, hablando mal y pronto, ni puñetero caso, no tenía futuro político y él lo vio enseguida y presentó su renuncia como diputado. Yo me pregunto dónde está ahora Pedro Solbes. No sé, ¿sabemos dónde está o a qué se dedica? O no sé, estará cobrando la pensión de consejero de una gran empresa o alguna cosa así. No, lo digo a los efectos de lo que decía Jordi, de la responsabilidad de los políticos a la hora de mentir y de la exigencia que señalaba Lorenzo, ¿no? Que tenemos todos los ciudadanos la obligación de exigirles. Consejero de Barclays Bank. Sí, pues fíjate, de un banco. Pues menuda perspicacia para buscar consejos. Sí. Lo que pasa es que tenía razón el Partido Socialista cuando, después de este debate y después de ya que la crisis se hizo de la magnitud que la conocemos actualmente, que no solamente ellos negaron la crisis, sino que fueron muchos más organismos, instituciones internacionales que en ninguno fue capaz de prever lo que ha sucedido 5 años después. Esto es una realidad donde no ha acertado absolutamente los desequilibrios. Pero tenía muy claro. Y lo que evidenciaban los desequilibrios estructurales o macroeconómicos de la economía española. Se marcó incluso el número de millones de parados que íbamos a tener. Por lo tanto, y habló de crisis. El señor Pizarro lo que tenía claro era los fundamentos. Habló literalmente de crisis, Pizarro. Habló literalmente de crisis. 2 meses hablando de crisis, más de 2 meses recuerdo yo, hablando de crisis cuando salió. Nosotros en nuestra misma empresa empezamos a detectar cómo se hacían muchísimas menos consultas sobre algo tan curioso como las bajas voluntarias. Es decir, empezaron a decrecer las consultas relacionadas con bajas voluntarias, síntoma de que la gente tenía miedo a salir y que había mucha menos oferta de empleo. Entonces, eso es lo que empezamos a ver. Yo recuerdo aquel debate como la inauguración del periodo de los eufemismos, porque para evitar la palabra crisis, y a partir de ese debate eso se reprodujo en muchísimas intervenciones, se utilizaban toda clase de eufemismos. Eso fue lo que inauguraron. Emplearon la palabra crecimiento menor, en que empezaron la palabra desaceleración. Crecimiento negativo, que eso lo decía. Eso fue... negativo. Sí, una cosa también es buenísimo. Una cosa, desde luego. ¿Cómo se puede crecer negativo? No sé si es cierto, pero también es asesor de Enel, de la empresa eléctrica que compró Endesa. También. O sea, que no vive mal. Pedro Solbes no vive mal, si realmente pero volvemos es cierto. Al tema de las competencias. ¿Cómo puede ser que se salga de la política y se entre en cuestiones que pueden llegar a, no sé, contaminarse entre ellas? La puerta giratoria. Efectivamente. Bueno, pero eso lo hacen todos los partidos políticos, ¿eh? O sea, esto nuevamente en todas partes cuecen habas. Yo sí querría volver un momento sobre... Muy brevemente para que podamos escuchar más totales del debate entre... Ponlo que seguro que me va a venir. Seguro que te va a venir. Que me va a venir al pelo. Escuchemos otro de los trocitos que hemos escogido del debate de Solbes y Pizarro. Somos también, si no campeones, pues uno de los países que tiene un mayor endeudamiento. De ahí vienen unos males importantes cuando se enlaza lo que es el endeudamiento con lo que es la cuestión de la vivienda y de la construcción. Hay 900.000 millones en números redondos de deuda de personas y familias, que es lo que produce, sobre todo, junto con la deuda de las empresas, que cada año los bancos españoles tengan que salir a los mercados a buscar 200.000 millones de deuda. Les recuerdo que este debate era previo a las elecciones de 2008, que efectivamente volvió a ganar José Luis Rodríguez Zapatero. Que ha venido muy bien, ¿verdad? Claro, porque Pizarro estaba contando lo que ocurría, pero a la vez que la gente... Y lo que iba a ocurrir. Y lo que iba a ocurrir, pero a la vez que se decía esto, yo quiero evocar lo que se escuchaba, porque en aquel momento, si recordamos, se estaba hablando de distractores de la opinión pública formidables, como era la memoria histórica, como eran los cambios en materia de política social, en materia de igualdad. Teníamos, por recordar algunas de las cosas, teníamos una opinión pública profundamente dividida, un proyecto de ingeniería social muy sofisticado, que pasaba desde el nivel del lenguaje hasta las emociones colectivas. Podemos recordar la manipulación que se hizo de la guerra civil y de la historia de España para enfrentar a unos ciudadanos contra otros. La memoria histórica. La memoria histórica. La ley de la memoria histórica. La ley de memoria histórica, cuidado,
y las políticas locales, autonómicas de memoria histórica, muy importantes. Podemos hablar de lo que se ha hecho en Cataluña con la memoria histórica, de lo que se ha hecho en el País Vasco con la memoria histórica. Podríamos hablar mucho de eso, pero he aquí una de las razones por las cuales, a pesar de que Manolo Pizarro decía la verdad de lo que ocurría y de lo que iba a ocurrir, la gente no le prestó atención. Y en esto hay que asumir una cosa. A Zapatero la propaganda le funcionó. Al Partido Socialista la mentira le funcionó. Y lo hemos conocido ya en España. A los socialistas, Jordi, a los nacionalistas, socialistas y no socialistas, ¿cuánto tiempo les lleva funcionando la propaganda en Cataluña? ¿Cuánto tiempo les lleva funcionando a los nacionalistas la propaganda en el País Vasco? ¿Cuánto tiempo le lleva funcionando la propaganda y la manipulación de masas a gente como Gordillo? ¿Cuánto tiempo? ¿Y hasta cuánto tiempo más va a durar esto? Porque yo confío en que no sea mucho. Yo creo que vamos a salir de la crisis cambiados también en este aspecto. Escucho un instante, Jordi, muy concretamente lo que decía Pizarro en relación con el desempleo. Bueno, es que era perfecto. En lo que somos campeones en el desempleo, hay 132.000 parados más en el INEM, hay 83.000 afiliados menos en enero, hay 80.000 parados más de los que había al principio de la legislatura en la que inició el Partido Socialista su mandato. Y el resultado final era que nos íbamos a ir a 4.500.000. Se quedó un poco corto. ¿Sabes lo que dijo Pizarro? Zapatero al respecto? Dijo, no son parados, son personas que se han apuntado al paro. Es verdad. Esto es literal. Sí. Cuando estos datos empezaron dijo, no son parados, es gente que se ha apuntado al paro. La explicación que daba en aquel entonces. el gran líder del socialismo español durante los años que van a lastrar el futuro de España por décadas. Jordi, ¿sabes lo que el decía en mayor aquel peligro entonces? que ha tenido este país para supervivencia, y esto puede parecer muy fuerte, es el irresponsable del señor Zapatero y su equipo político. Y El señor Solbes tuvo un acto de lucidez yéndose antes de aprobar a José Gordillo los presupuestos generales del Estado, que dijo, hasta aquí hemos llegado. O sea, yo ya no puedo mentir más, ahora me voy a ir a Barclays y me voy a ir a Enel a poder ahí tener que no lo necesita porque luego es una persona muy reconocida internacionalmente por su trabajo, señor Solbes, pero creo que le ha aguantado Zapatero lo justo, no pudo más. Zapatero siguió, Solo hay que leerse las frases de Zapatero para ver la secuencia de la majadería política y cómo puede eso condicionar la vida del conjunto de 45 millones o 48 millones de españoles. ¿Cómo una persona puede llevar y con qué persona se rodea? ¿Con qué mensaje político nutre a la ciudadanía? ¿Cómo construye la realidad de informativa y de manipulación de un país? ¿Cómo puede eso llevar a un país a la ruina? Es una persona. Tú dices, antes teníamos la discusión acerca de cómo las personas pueden cambiar. Claro que pueden cambiar. Zapatero es una cosa de estudio. Yo creo que las generaciones futuras van a tener va a haber muchas tesis doctorales sobre Zapatero y lo que significó para pero dices en qué campo, no sé, yo sigo pensando que mira, Zapatero lo podemos interpretar como la gota que colma el vaso, como un esperpento dentro de un sistema que ya de por sí era francamente perjudicial. Si el sistema político español hubiese sido y hubiese estado concebido de una manera distinta, Zapatero probablemente no habría llegado al poder, pero sobre todo habría tenido serias dificultades para poderse mantener. Yo he hablado de la revocatoria de mandato, pero hay más sistemas y hay más herramientas que habrían hecho que una persona que a los 4 días de haber mentido se evidenció por prácticamente toda la ciudadanía que lo había hecho con su ministro de Economía, pues habría tenido que irse directamente a la calle, que es lo que yo propongo con las medidas de la revocatoria. Porque, perdona, ¿por qué si un empresario falsea unas cuentas de una empresa va a prisión y un político que falsea unas cuentas públicas no? Y fíjate lo que ocurre también en el Partido Popular, para que veáis o para que comprendamos entre todos, reflexionemos, que no es solamente un problema del Partido Socialista o de un partido determinado. El señor Zapatero, porque en un régimen en donde no hay libertad, como ocurre en España, no hay libertad política, hay libertad civil, pero no hay libertad política. Los ciudadanos no ponemos y deponemos a los gobernantes, los han puesto los jefes de los partidos 3 meses antes. Y lo único que hacemos es refrendar. ¿Me gusta esta lista o no me gusta esta lista? Pero nosotros no ponemos ni a uno de los que están allí. Hombre, ni los podemos quitar. El Senado no sirve prácticamente para nada, como tú bien sabes. Pero en el Congreso, que es de lo que estamos hablando, no. Y en las comunidades autónomas tampoco. Bueno, como no hay libertad política, por decirlo así, la mentira triunfa y campa a sus anchas. Y por ese motivo y por esa razón, es mi opinión, que el señor
Pizarro a los 4 días acabó fuera del Partido Popular. O le invitaron a irse, precisamente porque le tenían miedo, porque decían, este señor va a acabar diciendo la verdad, dentro de casa también. Begoña. Yo recuerdo perfectamente el tema del desempleo porque fue mi hiriente. Yo recuerdo las explicaciones que se daban. Y con respecto a lo que contaba, es gente que se había apuntado al empleo. La explicación que daba él es que cuando no caía en desempleo en una familia, el resto de la familia se apuntaba al paro para poder sacar a la familia adelante. Y esa es la explicación que daba para el aumento del desempleo. Y en esa época, no sé si recordáis que había mucha piratería de datos relacionados con el Servicio Público de Empleo. Fue una época en la que muchos estudiantes de instituto fueron dados de alta en la Seguridad Social de forma masiva por parte de los colegios que contaban como nuevos afiliados a la Seguridad Social. Fue una época en la que los que se apuntaban los cursos del paro, los famosos cursos del paro, efectivamente, los famosos cursos del paro, no contaban como demandantes de empleo, porque estaban haciendo una búsqueda activa mediante la preparación del curso. Recuerdo miles de técnicas que se aplicaban, que lo único que hacían era maquillar unos datos y se le engañaba de forma tan abierta y siniestra a la población española. Es que yo, desde luego, es una cosa inconcebible que el ciudadano español pueda permitir que esto pueda ocurrir en un país medianamente serio de la Unión Europea. Carlota Trías, ¿ves qué dicen los espectadores? Pues los espectadores hablan, Juan Ignacio, de crisis, y es que después de 5 años parece que no conseguimos despegar del todo. Comentan, parece que fue ayer, pero no. Llevamos ya tanto tiempo de crisis que parece que siempre estuvo ahí. Y tal y como estamos, no parece que vaya a abandonarnos en mucho tiempo. También comentan, todo se desató por BNP y la suspensión de 3 fondos de inversión. A raíz de esto se desató un pánico bancario y el Banco Central tuvo que intervenir inyectando masivamente liquidez en los mercados. Para mí esto, los bancos centrales interviniendo, fue el gran error. Y por último comentan, con políticos y maestros de escuela como Sánchez Gordillo, que expropian alimentos de supermercados, en Europa no van a querer ni rescatarnos. Así que si 5 años nos han parecido mucho, todavía nos quedan otros tantos. Y ahora quiero recordarles que este domingo con La Gaceta podrán adquirir la 5ª y última entrega de la colección de 5 DVDs con lo mejor de Los Clones por solo 1,95 € más. Nuestros compañeros de Los Clones nos ofrecen en este 5º DVD las clases de Aznar English, todo un recopilatorio de buenos momentos para reírnos de algo tan serio como es la actualidad. En la playa es muy importante el socorrista, es un elemento fundamental, es un señor que está en una silla altísima, y socorrista se dice en inglés the Mitch Buchanan, es socorrista. No son todos así, y mucho menos son Pamela Anderson, las que están, pues son las que son. Recuerden, este domingo 12 de agosto, la 5ª y última entrega de los DVDs de nuestros compañeros Los Clones con La Gaceta por tan solo 1,95 € más. Gracias, Carlota, sensacionales nuestros compañeros de Los Clones, les echamos de menos, a ver si vienen ya de vacaciones pronto y nos hacen esbozar una sonrisa. Les voy a pedir una participación muy especial a nuestro sexto contertulio, es decir, a todos ustedes. Hemos hablado de política, de economía, lo estamos haciendo desde que comenzó el mes de agosto. La información no se detiene. Hemos vivido, estamos viviendo y viviremos. El martes tenemos una cita pendiente verdaderamente extraordinaria con el señor Cañamero, si es que definitivamente se apunta a venir como invitado, como contertulio aquí al Gato. Entre tanto, me gustaría pedirles algo muy especial. Los que tenemos ya cierta edad recordamos aquella televisión, probablemente del comienzo del color, quizá de los últimos años del blanco y negro, en las que las series de televisión, precisamente porque solo había una, eran de una fuerza y de una grandeza extraordinarias. Entraban, penetraban en nuestros corazones y nos dejaban unas sensaciones extraordinarias también porque teníamos muchos años menos. Hoy hemos dicho adiós a Sancho Gracia, el gran actor que, después de haber rodado más de 60 películas, de haber hecho teatro, maravillosos estudios 1, siempre se le recordará como Curro Jiménez, aquel bandolero andaluz que pateaba y que cabalgaba a lomos de aquel caballo, a modo también de Robin Hood, para defender a los pobres de los malos malísimos de esas series de televisión. En unos minutos vamos a tener como invitado al otro lado del hilo telefónico, no ha podido venir esta noche hasta El Gato porque venía además del tanatorio de rendir homenaje a su gran amigo Sancho Gracia, a Manolo Zarzo, uno de los grandes actores del cine y del teatro español. Con él vamos a hablar de Sancho Gracia, de cuándo se conocieron, cómo era Sancho Gracia. Y lo que quería pedirles hoy es que nos mandaran sus mensajes
hablando de su serie favorita, aquella serie que cuando tenía unos cuantos años menos despertaba en usted unas emociones extraordinarias, como por ejemplo Curro Jiménez. Parece el 1, 2, 3, pero no lo es. A vuelta de publicidad. 11 minutos nos separan del final de esta edición del Gato. Hoy queremos recordar a un gran actor que se nos ha ido, Sancho Gracia, y que hizo las delicias de personas también de mi generación, de antes y de después. Es una de las series más repetidas, junto con Verano Azul, de la historia de la televisión. En un instante voy a saludar a Manolo Zarzo, uno de los grandes también del cine y del teatro españoles. Antes les pedí a ustedes que participaran si tenían algún recuerdo extraordinario en relación con alguna serie de televisión que les haya marcado de por vida. Mándennos sus SMS porque les voy a preguntar a nuestros contertulios. Javier, ¿alguna serie que recuerdes con especial cariño de tu infancia, quizás? Sí, además que era una serie de humor que yo creo que marcó un antes y un después, porque tuvo una continuación. Era una serie inglesa, Un hombre en casa, que tuvo como continuación Los Roper, ¿no? Yo creo que esa serie es porque además el guión estaba muy bien escrito. Y yo había una que además que me dormía todas las tardes después de comer, que era fabulosa. Entonces, que no te gustaba. No, me gustaba porque empezaba la música, era Against the Wind, contra el viento, y entonces empezaba la música y yo me quedaba plácidamente dormido y ya ¿Solo recuerdas la música? Sí, la música. No, la puedo cantar. No llegaba ni a los títulos de crédito. Lorenzo. Bueno, había habido muchas que me han gustado, pero quizá... Doctor en Alaska, perdona que te voy interrumpiendo para los mensajes. Mi serie de culto era Doctor en Alaska. Mi serie favorita fue Las Chicas de Oro y Aquí no hay quien viva, que vea ahora en otra cadena de televisión. Si nos podemos remontar un poco más atrás, quizás mejor. Estas son muy modernas, ¿verdad? Son muy modernas. Lorenzo. A mí me encantaban Los Ángeles de Charlie. Esas tres bellezonas, exactamente, preciosas, solventando los problemas de su ciudad o de la humanidad o lo que sea. A mí la verdad es que ya desde pequeñito me encantaban. Todavía seguimos preguntándonos cómo será la cara de Charlie. De Charlie, exacto. ¿Verdad? Ahí estaba Farrah Fawcett, que murió. Jordi. Hablamos de los 70, ¿no? Bueno, hablamos de lo que quieras. Cada uno de su generación. De los 70 me acuerdo de alguna serie que haya llegado. Mazinger Z, recuerdo. Sí. Pero recuerdo una serie que no sé ubicarse. Cañas y Barro. Principios 80. Fantástico, lo dice un espectador. Alguna broma sobre el show de Bill Cosby, decía también otro espectador. Una broma con esta serie me hicieron conmigo. Yo recuerdo una buenísima que se llama Enredo. No sé si os acordáis. Con Billy Crystal. Claro, en el que hacía 21. Era un muñeco, la música. Yo recuerdo varias. Yo recuerdo Lou Grant, que la recuerdo con mucho cariño por mi abuelo. Te diría Dick Turpin y en general las de bandoleros, por ejemplo Curro Jiménez. Y luego, bueno, una fundamental que era una miniserie en realidad, que era Marco Superagente 86. Buenísima. Me la recuerdan fantástica. Muy adecuado para hablar de Interligares. Un remake hace poco de protagonizado por Steve Carell, que pero nada tiene que ver con... efectivamente. No, pero luego iba a recordar Marco Polo, la serie italiana que se hizo a mediados de los 80. A mí ya me cogió pero no los dibujos animados de Marco. Los dibujos animados de Marco. No, los dibujos animados de Marco no. Vacaciones en el mar, creo que le gustaba mucho a el de Marco Polo, el bueno. Pues sinceramente, de dibujos animados, viendo Heyday, es 1000 millones de veces mejor que los dibujos animados que se tragan nuestros hijos a día de hoy. Sería perfecto. Yo recuerdo La abeja maya. La abeja maya. Es verdad. Volviendo al humor británico, yo recuerdo Benny Hill, me hacía muchísima gracia. Además recuerdo con especial cariño esa aparición de Jesús Gil en El Sol de Benny Hill, en el cual se intercambiaron un par de expresiones, uno cada vez más fuerte que otro. Divertidísimo. Bueno, vamos a saludar a uno de los grandes del cine y del teatro españoles, el equipo A, nos dicen también en el mensaje. Qué buena. Manolo Zarzo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Ya os estoy oyendo de un placer saludarte. Hace 2 años aproximadamente que no nos vemos. Nos encontramos aquí, precisamente en esta tu casa, en Intereconomía Televisión, en Café con Hielo, y hoy queríamos hablar de algo, desde luego, triste, pero afortunadamente los que os dedicáis al cine, al teatro, siempre dejáis un recuerdo para todos. Es decir, es como si no os fuerais nunca. Sé que tenías una estupenda relación con Sancho Gracia, con quien habías trabajado además en infinidad de ocasiones. ¿Cómo era Sancho? ¿Qué recuerdos ha dejado independientemente de su trabajo? Hombre, Félix, lo que pasa es que mucha gente nos desconoce. El gran público nos desconoce y de pronto Félix, que era un buenísimo actor, siendo tan buenísimo actor, con Curro Jiménez. Él
de la serie. Y de pronto un actor o una actriz se hace famoso gracias a una serie. Félix lo hacía bien porque ya antes de hacer esa serie lo hacía muy bien. Había hecho teatro, había hecho otras películas, y entonces Félix, la tristeza que nos da a los compañeros, pues Félix es una gran persona, de ese tipo de hombre, actor, que a mí me pasa, teníamos un cierto feeling que me pasa lo mismo. Me gusta el trabajo y a él le pasó a lo mismo. Cada vez que vas a trabajar, cada día, cada mañana, aunque haga frío, aunque haga calor, aunque la temperatura sea aunque tengas compañeros raros, aunque la producción sea un desastre, siempre vamos con ilusión, y eso era Félix. Félix siempre iba a trabajar a tumba abierta, o sea, dándolo todo por todo. Y eso solamente ocurre cuando alguien tiene algo muy importante, que es calidad humana y, por supuesto, calidad de actor, y Félix la tenía, sinceramente. Me consta que decenas de compañeros de profesión han dejado incluso sus vacaciones o han hecho un hueco en su trabajo, en los rodajes de las series de televisión o en las obras de teatro, para acudir hoy a dar el último adiós a Sancho Gracia. Yo he tenido la suerte de que vine ayer con mi familia, mis hijos y mi mujer de Tenerife, y llegué a Madrid con el retraso del avión a las 4 de la mañana. Quiero decir que me he enterado de que había fallecido mi gran amigo Félix a las 6:05 de la mañana. Quiero decirle que me ha pillado aquí en Madrid de casualidad, pero si no hubiese venido, o sea, he ido al tanatorio, está con su mujer, con los chicos, porque yo soy muy amigo de todos ellos. ¿Sabe lo que ocurre en esta familia? Que a veces el gran público nos desconoce la calidad que podemos tener, ya no como actores que a veces dicen, me gusta, no me gusta, como los trailers, es bueno o malo, pero desconocen. 11 minutos nos separan del final de esta edición del Gato. Hoy queremos recordar a un gran actor que se nos ha ido, Sancho Gracia, y que hizo las delicias de personas también de mi generación, de antes y de después. Es una de las series más repetidas, junto con Verano Azul, de la historia de la televisión. En un instante voy a saludar a Manolo Zarzo, uno de los grandes también del cine y del teatro españoles. Antes les pedí a ustedes que participaran si tenían algún recuerdo extraordinario en relación con alguna serie de televisión que les haya marcado de por vida. Mándennos sus SMS, porque les voy a preguntar a nuestros contertulios. Javier, ¿alguna serie que recuerdes con especial cariño de tu infancia, quizás? Sí, además que era una serie de humor que yo creo que marcó un antes y un después, porque tuvo una continuación. Era una serie inglesa, Un hombre en casa, que tuvo como continuación Los Roper, ¿no? Yo creo que esa serie es porque además el guión estaba muy bien escrito. Y yo había una que además que me dormía todas las tardes después de comer, que era fabulosa. Entonces, que no te gustaba. No, me gustaba porque empezaba la música, era Against the Wind, contra el viento, y entonces empezaba la música y yo me quedaba plácidamente dormido y ya ¿Solo recuerdas la música? Sí, la música. No, la puedo cantar. No llegaba ni a los títulos de crédito. Lorenzo. Bueno, había habido muchas que me han gustado, pero quizá... Doctor en Alaska, perdona que te vaya interrumpiendo, voy interrumpiendo para los mensajes. Mi serie de culto era Doctor en Alaska, mi serie favorita fue Las Chicas de Oro, y Aquí no hay quien viva, que vea ahora en otra cadena de televisión. Si nos podemos remontar un poco más atrás, quizás mejor. Estas son muy modernas, ¿verdad? Son muy modernas. Lorenzo. A mí me encantaban Los Ángeles de Charlie. Esas tres bellezonas, exactamente, preciosas, solventando los problemas de sus ciudades o de la humanidad o lo que sea. A mí la verdad es que ya desde pequeñito me encantaban. Todavía seguimos preguntándonos cómo será la cara de Charlie. De Charlie, exacto. ¿Verdad? Ahí estaba Farrah Fawcett, que murió. Jordi. Hablamos de los 70, ¿no? Bueno, hablamos de lo que quieras. Cada uno de su generación. De los 70 me acuerdo de alguna serie que haya llegado. De Mazinger Z, recuerdo. Sí. Pero recuerdo una serie que no sé ubicarse. Cañas y Barro. Principios 80. Fantástico, lo dice un espectador. Alguna broma sobre... Y el show de Bill Cosby decía también otro espectador. Una broma con esta serie me hicieron conmigo. Yo recuerdo una buenísima que se llama Enredo. No sé si os acordáis. Con Billy Crystal. Sí. Claro, en el que hacía 21. Era un muñeco, era la música. Yo recuerdo varias. Yo recuerdo Lou Grant, que la recuerdo con mucho cariño por mi abuelo. Te diría Dick Turpin, y en general las de bandoleros, por ejemplo,
Curro Jiménez, y luego, bueno, una fundamental que era una miniserie, en realidad, que era Marco Superagente 86. Ah, buenísimo. Me la recuerda buenísima. Fantástica. Muy adecuado para hablar de Interligares. Ha habido un remake hace poco de protagonizado por Steve Carell, que pero nada tiene que ver Maxwell con, efectivamente. No, pero luego iba a recordar Marco Polo, la serie italiana que se hizo a mediados de los 80. A mí ya me cogió pero no los dibujos animados los dibujos animados los de Chiripitifláuticos. No, los dibujos animados de Marco no. Vacaciones en el mar, creo que le gustaba mucho a Carlota. El de Marco Polo, el bueno. Pues sinceramente, de dibujos animados, viendo Heidi, es 1000 millones de veces mejor que los dibujos animados que se tragan nuestros hijos a día de hoy. Yo recuerdo la abeja maya. La abeja maya. Es verdad. Volviendo al humor británico, yo recuerdo Benny Hill, me hacía muchísima gracia. Además recuerdo con especial cariño esa aparición de Jesús Gil en El Sol de Benny Hill, en el cual se intercambiaron un par de expresiones, uno cada vez más fuerte que otro. Divertidísimo. Bueno, vamos a saludar a uno de los grandes del cine y del teatro españoles, el equipo A, nos dicen también en el mensaje. Qué buena. Manolo Zarzo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Ya os estoy oyendo de bueno, un placer saludarte. Hace 2 años aproximadamente que no nos vemos. Nos encontramos aquí, precisamente en esta tu casa, en Intereconomía Televisión, en Café con Hielo, y hoy queríamos hablar de algo, desde luego, triste, pero afortunadamente los que os dedicáis al cine, al teatro, siempre dejáis un recuerdo para todos. Es decir, es como si no os fuerais nunca. Sé que tenías una estupenda relación con Sancho Gracia, con quien habías trabajado además en infinidad de ocasiones. ¿Cómo era Sancho? ¿Qué recuerdos ha dejado independientemente de su trabajo? Hombre, Félix, lo que pasa es que mucha gente nos desconoce. El gran público nos desconoce y de pronto Félix, que era un buenísimo actor, siendo tan buenísimo actor, con Curro Jiménez, él una serie, y de pronto un actor, una actriz se hace famoso gracias a una serie. Félix lo hacía bien porque ya antes de hacer esa serie lo hacía muy bien. Había hecho teatro, había hecho otras películas, y entonces Félix, la tristeza que nos da a los compañeros, Félix es una gran persona, de ese tipo de hombre, actor, que a mí me pasa, teníamos un cierto feeling que me pasa lo mismo. Me gusta el trabajo y a él le pasó a lo mismo. Cada vez que vas a trabajar, cada día, cada mañana, aunque haga frío, aunque haga calor, aunque la temperatura sea aunque tengas compañeros raros, aunque la producción sea un desastre, siempre lo hago con ilusión, y eso era Félix. Félix siempre iba a trabajar a tumba abierta, o sea, dándolo todo por todo. Y eso solamente ocurre cuando alguien tiene algo muy importante, que es calidad humana y, por supuesto, calidad de actor, y Félix la tenía, sinceramente. Me consta que decenas de compañeros de profesión han dejado incluso sus vacaciones o han hecho un hueco en su trabajo, en los rodajes de las series de televisión o en las obras de teatro, para acudir hoy a dar el último adiós a Sancho Gracia. Yo he tenido la suerte de que vine ayer con mi familia, mis hijos y mi mujer de Tenerife, y llegué a Madrid con el retraso del avión a las 4 de la mañana. Quiero decir que me he enterado de que había fallecido mi gran amigo Félix a las 6:05 de la mañana. Quiero decirle que me ha pillado aquí en Madrid de casualidad, pero si no hubiese venido, o sea, he ido al tanatorio, está con su mujer, con los chicos, porque yo soy muy amigo de todos ellos. ¿Sabes lo que ocurre en esta familia? Que a veces el gran público nos desconoce la calidad que podemos tener, ya no como actores que a veces dicen, me gusta, no me gusta, es como los trailers, es bueno o malo, pero desconocen